Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar conectados ahí esta tarde conmigo. Vamos a dar inicio al webinar, ¿vale? Antes que nada, pues quisiera daros las gracias por dedicar parte de vuestro tiempo a acompañarme esta tarde, ¿no? Ya sé que es un tiempo importante que podría estar dedicando a otra cosa, ¿vale? Porque sé que, bueno, hoy todos tenemos, como siempre, ¿no? Agendas complicadas, reuniones, proyectos, correos pendientes y normalmente una larga lista de prioridades, ¿no? Precisamente por eso quiero que aprovechemos este tiempo para reflexionar sobre algo que está transformando todas las organizaciones de manera independiente del sector a las que éstas pertenezcan, ¿de acuerdo? Independientemente del tamaño, del nivel de madurez, da igual, esto está cambiando, ¿vale? Entonces, permitidme empezar con una pregunta sencilla, ¿no? Cuando un cliente utiliza una aplicación bancaria o reserva un alojamiento, o solicita un servicio en línea o simplemente trabaja con una plataforma colaborativa, ¿qué es exactamente lo que está consumiendo? ¿Está utilizando un producto? ¿Está utilizando un servicio? ¿O está utilizando una combinación de ambos? Quedárosla ahí, ¿vale? Durante muchos años, las organizaciones se centraron principalmente en gestionar servicios. Eso lo sabemos todos los que estamos aquí. Sin embargo, el mundo ha cambiado. Ya hace bastante rato, pero se viene notando en los últimos 2 o 3 años, ¿vale? El mundo ha cambiado. Hoy los productos digitales evolucionan constantemente. No lo puedes parar ya, ¿vale? Reciben actualizaciones continuas, incorporan nuevas capacidades, es un no parar. Se adaptan al comportamiento de los usuarios y cada vez resulta más difícil separar claramente dónde termina el producto y dónde comienza realmente el servicio, ¿vale? Perdón. Por eso ITIL, pues necesariamente también ha tenido que evolucionar, ¿vale? Porque en buena cuenta la gestión moderna ya no consiste únicamente en mantener servicios funcionando, ¿de acuerdo? Consiste en comprender cómo nacen estas ideas, cómo se convierten en soluciones, cómo llegan realmente a los usuarios y cómo continúan evolucionando para seguir generando valor, porque valor hoy no necesariamente garantiza valor mañana, ¿vale? Y eso es precisamente de lo que vamos a explorar hoy, ¿de acuerdo? Vamos a recorrer el ciclo de vida completo de los productos y servicios digitales. Veremos cómo una organización identifica oportunidades, cómo diseña soluciones, cómo adquiere capacidades, cómo construye productos, perdón, cómo los lleva a producción, cómo los opera, ¿vale? Cómo entrega valor y cómo responde cuando las cosas no salen exactamente como estaban previstas, que suele ocurrir, ¿vale? Y eso suele ocurrir más de lo que uno quiere. Pero me gustaría que observarais todo este recorrido desde una perspectiva concreta, ¿vale? No penséis únicamente en tecnología, eso es importante. Pensad en el valor, ¿vale? Porque al final los clientes no compran servidores, no compran aplicaciones, no compran procesos. Lo que realmente compran son resultados, todos, sin importar el país, ni el sitio, ni la hora, ¿vale? Compran, perdón, la posibilidad de resolver problemas, alcanzar objetivos bueno, en buena cuenta, hacer mejor su trabajo o incluso facilitar su propia vida personal, ¿vale? Y si hay una idea que me gustaría que os acompañara durante todo el webinar es esta. La tecnología por sí sola no genera valor, ¿vale? Lo he dicho 50.000 millones de veces en los últimos años. El valor aparece cuando los productos, servicios, personas y capacidades trabajan en conjunto para poder ayudar a alguien, a algo o a alguna organización a conseguir un resultado que realmente le importa, algo que realmente está buscando. Entonces, con esta idea, vamos a comenzar nuestro recorrido, vamos a llamarlo así, nuestro journey, entendiendo primero cómo de digitales son realmente los productos que utilizamos en el día a día, ¿vale? Entonces, vamos allá. Perdón, ahí estamos. Bien. Cuando hablamos de transformación digital, y esto lo hemos visto también en muchas ocasiones ya, o cuando hablamos de inteligencia artificial o de servicios digitales en buena cuenta, solemos pensar que estamos hablando de algo completamente nuevo, ¿de acuerdo? Sin embargo, quiero dejaros claro y hacerles una pregunta muy sencilla, ¿no? ¿Cuántos de los productos que utilizáis cada día son realmente digitales? La mayoría de las personas responderían pues que el móvil, Netflix, Spotify o el Microsoft 365, ¿no? Lo son. Pero la realidad es que hoy casi todos los productos existen en algún punto intermedio entre el mundo físico y el mundo digital. Esa es la realidad, ¿vale? Pensemos en un automóvil moderno, ¿no? Sigue teniendo ruedas, motor, muchas cosas mecánicas, ¿no? Pero incorpora software. De hecho, hoy los coches son más un ordenador que un coche, es un ordenador con ruedas, ¿vale? Tienen sensores, utilizan conectividad, actualizaciones remotas, ¿no? Lo mismo ocurre con una lavadora, una televisión, incluso un reloj. Hace algunos años hice un post porque me compré una lavadora que venía con Bluetooth y podía utilizarla desde una aplicación. Claro, yo decía, bueno, ¿quién mete la ropa? Pues yo, ¿no? Con la aplicación puedo encenderla, apagarla, cambiarle el ciclo, pero para de contar. Desde la aplicación del móvil puedo abrir el coche, puedo cerrarlo, puedo ver dónde está, incluso se puede poner el aire acondicionado a distancia para que cuando te subas ya esté fresquito.
pero no deja de ser un coche, ¿de acuerdo? Entonces, lo interesante es que a medida que los productos van incorporando más tecnología digital, cambia la forma en la que generan valor, ¿vale? Hace años nosotros comprábamos un producto, nos lo llevábamos a casa y el fabricante desaparecía prácticamente de nuestra vida. Ya estaba. Hoy eso ya no ocurre. Nuestro móvil recibe actualizaciones constantemente, las aplicaciones incorporan nuevas funcionalidades cada pocas semanas, Netflix modifica su plataforma continuamente sin que el usuario tenga que hacer nada, nada. El producto sigue evolucionando mientras nosotros lo vamos utilizando, sin darnos cuenta, ¿vale? Perdón, que estoy fatal. Y aquí aparece una diferencia fundamental, ¿vale? En los productos tradicionales, los de toda la vida, el valor se genera principalmente mediante la transferencia de un bien físico, ¿de acuerdo? En los productos altamente digitales, el valor se genera mediante el acceso continuado a una capacidad. Nadie compra Netflix por poseer algo, ¿de acuerdo? Lo que compra es la posibilidad de acceder a contenidos cuando los necesitas, eso lo sabemos tú y yo. Nadie utiliza el 365 porque quiera poseer servidores o aplicaciones, lo utilizas porque necesitas colaborar, comunicarte, trabajar y todas esas cosas que se ofrecen. Por eso, cuanto más digitales se vuelven los productos, menos importante es la propiedad y más importante resulta el acceso. Agarra ahí, ¿vale? Y ese cambio es el que está transformando la forma en la que las organizaciones diseñan, desarrollan y gestionan productos. La gran idea de este slide que estás viendo aquí es que ya no vivimos en una economía centrada únicamente en productos físicos. Vivimos en una economía, desde hace rato, vivimos en una economía donde el valor surge cada vez más del acceso a capacidades digitales que evolucionan constantemente. Y eso es importante saberlo y notarlo, ¿vale? Entonces, antes de seguir avanzando, pues evidentemente hay dos conceptos que debemos diferenciar claramente porque van a acompañarnos durante todo el webinar. Producto y servicio, básicamente. Muchas personas utilizan ambos términos como si significaran lo mismo, pero en realidad representan cosas diferentes, muy diferentes. Un producto, en buena cuenta, es una combinación de recursos que una organización crea para aportar valor. Es la capacidad, la tecnología, la solución, ¿de acuerdo? Es lo que la organización construye, ¿vale? Un servicio, en cambio, es el mecanismo mediante el cual una organización permite que un cliente alcance un resultado sin tener que asumir determinados costes o riesgos. Es distinto, son complementarios, pero no son lo mismo, ¿vale? Entonces, pensemos en algo muy sencillo. Cuando viajamos en avión, realmente no estamos comprando un avión, eso es evidente. Tampoco estamos comprando motores o sistemas de navegación. Lo que queremos es llegar de Madrid a Londres de forma segura, por ejemplo, ¿vale? El avión es parte del producto. El transporte es el servicio. El cliente no busca el producto por sí mismo, busca el resultado de ese producto, ¿no? Lo que podemos obtener a través de ese producto. Exactamente igual ocurre en el mundo digital. Una plataforma tecnológica puede ser un producto digital, sin duda, pero lo que percibe el usuario es que el servicio que recibe gracias a esta plataforma es el que él necesita, ¿de acuerdo? Cuando hacemos una videollamada, por ejemplo, no pensamos en servidores, bases de datos o redes, que las hay tropecientos detrás de la llamada. Pensamos en poder reunirnos con alguien que está a miles de kilómetros. Eso ya de por sí es un valor, ¿de acuerdo? Hoy en día ya no tenemos que escribir cartas para comunicarnos con la gente que se va al otro lado del charco. Podemos estar en contacto en tiempo real prácticamente. Y todo esto nos lleva perdón, a una reflexión muy interesante. Los productos proporcionan capacidades, los servicios proporcionan resultados, ¿de acuerdo? Los productos crean el potencial, los servicios transforman ese potencial en un valor real para las personas. Por eso, la gestión moderna, llamémosla así, necesita comprender ambos mundos, porque una tecnología fabulosa, ¿de acuerdo? Pero que nadie utiliza, genera poco valor. ¿De acuerdo? Y un servicio fuera de serie que no puede existir sin capacidades que lo soporten, pues menos aún, ¿de acuerdo? Entonces, la idea es sencilla, los clientes realmente se enamoran de nuestra tecnología, ¿de acuerdo? Raramente se enamoran de nuestra tecnología. Lo que realmente valoran son los resultados que pueden conseguir gracias a ella. Ese es el detalle, ¿de acuerdo? Entonces tengamos estas dos cosas en mente, ¿vale? Entonces, en la slide anterior, pues estábamos viendo que podíamos, perdón, mensaje, después, vale, perdón. Veíamos en la diapo anterior, pues que la diferencia entre producto y servicio, ¿no? Quedaba clara. Ahora vamos a ir un paso más allá y de intentar entender cómo se relacionan entre sí, ¿de acuerdo? Porque en la práctica las cosas rara vez son tan simples como un producto que soporta un único servicio. No suele ser así. Imaginemos por un momento una aplicación bancaria, ¿vale?
Desde la perspectiva del usuario, pues parece algo muy sencillo. Consulta el saldo, realizas una transferencia, pagas un recibo, X. Sin embargo, detrás de esa experiencia existe una enorme cantidad de productos digitales trabajando en su conjunto, ¿vale? Tenemos aplicaciones móviles, servidores, bases de datos, sistemas de autenticación, plataformas cloud, millones, herramientas de monitorización, muchísimos componentes tecnológicos alrededor. Lo interesante es que todos esos productos colaboran para hacer posible un único servicio percibido por el cliente, consultar el saldo. Para de contar. Y ocurre también al revés. Un mismo producto puede ser utilizado por multitud de servicios distintos a la vez. Por ejemplo, una plataforma cloud, ¿de acuerdo? Esa misma infraestructura puede dar soporte simultáneamente a servicios bancarios, plataformas de streaming, de comercio electrónico, herramientas colaborativas, aplicaciones corporativas, etcétera, etcétera. Por tanto, cuando hablamos de productos y de servicios digitales, debemos abandonar, olvidar, desterrar la idea de relaciones uno a uno, ¿vale? Lo normal es encontrarnos ecosistemas bastante complejos donde muchos productos soportan muchos servicios de forma simultánea, ¿vale? Muchos a muchos. Esta realidad tiene una consecuencia bastante importante de cara a la gestión, ¿de acuerdo? Cuando algo falla, pues rara vez afecta únicamente a un elemento aislado. Ahí está el problema, ¿vale? Un problema en un producto puede impactar múltiples servicios y una mejora en un producto puede generar beneficios para multitud de consumidores diferentes. Detalle, ¿vale? Ahí hay el tema de la inversión. Por eso, uno de los grandes retos de la gestión moderna, pues, consiste en comprender estas interdependencias, ¿vale? Porque cuanto mejor entendamos las conexiones entre productos y servicios, pues normalmente, ¿no? Más capacidad vamos a tener para anticiparnos ante los riesgos, los cambios que hay que gestionar, el valor que hay que generar de manera sostenible, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta que hoy en día, en la última versión de ITIL, ya se hablaba antes, ¿vale? Y de hecho siempre se ha asumido como una necesidad. Pero en la última, en particular en la 5 ya se profundiza mucho en el concepto de sostenibilidad, ¿de acuerdo? Por una cosa muy sencilla, no te decía hace un rato, no me vale con entregar valor ahora, tengo que entregar valor ahora, mañana, pasado, dentro de un año, con lo cual esta solución que voy a diseñar y que voy a poner en marcha debe ser sostenible en el tiempo, debo ser capaz de mantenerla vigente en el tiempo. Tengamos eso en cuenta, ¿vale? Bien, entonces, gestión de productos y servicios digitales, detalle. Llegados a este punto, sabemos qué son los productos digitales y qué son los servicios digitales, ¿vale? La siguiente pregunta surge de manera natural. Entonces, ¿quién se encarga de gestionar todo esto? ¿Vale? Y normalmente aquí es donde aparece el concepto de gestión de productos y servicios digitales. Cuando muchas personas escuchan esta definición, pues muchas veces piensan casi de inmediato, ¿de acuerdo?, en tecnología. La palabra digital invoca a la tecnología, ¿no? Aunque no quieras. Sin embargo, la gestión de productos y servicios digitales tiene mucho más que ver con el valor que con la tecnología. Te decía hace un rato, ¿no? Por ejemplo, pensemos en Netflix. Mantener los servidores funcionando es importante, de ley, ¿vale? Desarrollar software también. Pero nada de eso tiene sentido si los usuarios no encuentran finalmente los contenidos que ellos creen interesantes o si abandonan la plataforma porque no hay variedad o porque esto no se actualiza con el tiempo, que pasa, por ejemplo, con algunas plataformas. No voy a mencionar algunas, ¿vale? Disney, por ejemplo, ¿vale? Lo mismo ocurre con cualquier organización. Tres cuartos. La gestión de productos y servicios digitales al final consiste en coordinar o en poder coordinar capacidades, recursos, personas, tecnologías, procesos, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para poder generar valor de manera sostenida. No se trata simplemente de construir soluciones, se trata de poder asegurar que esas soluciones siguen siendo relevantes, valiosas, útiles para quienes las utilizan, aunque pase el tiempo, ¿de acuerdo? Por eso hablamos de una competencia organizativa especializada, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque requiere combinar multitud de disciplinas. Tecnología, experiencia de usuario, operaciones, gestión financiera, innovación, estrategia de gobierno, gestión, etcétera, ¿vale? Y todas ellas deben trabajar de manera coordinada. Solas, aisladamente, no valen, ¿de acuerdo? Las organizaciones que se pueden considerar más exitosas no son necesariamente aquellas que desarrollan más tecnología, ¿vale? Son aquellas que entienden mejor las necesidades de sus consumidores y son capaces de transformar esas necesidades en productos y servicios que generan resultados tangibles, ¿vale? La gran diferencia entre construir algo y gestionarlo es que la gestión implica una responsabilidad continua, permanente, que trasciende a la hora, ¿de acuerdo? Una vez que el producto existe, comienza el verdadero trabajo. Mantenerlo, decíamos, relevante, poder evolucionarlo y asegurar que en el tiempo va a seguir proporcionando valor.
¿vale? Entonces, de esta combinación aparece en escena, pues, el service offering, la oferta de servicios, ¿vale? Imaginemos que una organización ha desarrollado eh, excelentes productos digitales y que dispone de todas las capacidades necesarias para generar valor. Partimos de esa premisa, ¿vale? Aún así, aparece una duda que siempre da vueltas, ¿vale? ¿Cómo es que interactúan realmente los clientes con todo eso? ¿Vale? Entonces, la respuesta es esta que estamos viendo acá, la oferta de servicios, ¿vale? Podemos pensar en la oferta de servicios como una, vamos a ponerlo así, promesa formal de valor, ¿de acuerdo? Que una organización pone a disposición de sus consumidores, ¿de acuerdo? Es, dicho de otra manera, la forma en que la organización describe qué cosa proporciona, a quién va dirigido y cómo podrían estos utilizarlo, ¿de acuerdo? Y esto es importante porque finalmente los clientes no interactúan con arquitecturas técnicas ni con diagramas de infraestructura. Eso no pasa. Interactúan con ofertas. ¿De acuerdo? Algún cliente habrá que quiera bajar el detallito, ¿vale? Pero lo normal es que interactúen con una oferta. Por ejemplo, cuando contratamos una plataforma de almacenamiento en la nube, pues no pensamos en servidores, lo hemos dicho. Lo que vemos en realidad es una oferta que nos permite almacenar información de forma segura y acceder a ella cuando la necesitemos y que cuenta con el espacio que me hace falta y con la garantía de que no se van a borrar mis archivos, etcétera, ¿vale? La oferta se convierte así pues en el punto de encuentro de entre las capacidades de la organización y las necesidades del cliente, ¿vale? Que esto es relevante. Y además tiene un papel muy importante en la experiencia. ¿Por qué? Porque condiciona las expectativas. Define qué cosa va a recibir el usuario, establece cómo se va a producir la interacción y ayuda a determinar si el servicio será percibido como útil o no. ¿De acuerdo? Por eso una oferta de servicios pues no consiste únicamente en describir características, no es una ficha de servicio y para de contar, la ficha es una cosa, la oferta es otra, ¿de acuerdo? Consiste en realidad en poder explicar claramente el valor que puede obtener el consumidor a través de este servicio, ¿de acuerdo? Y este servicio, pues evidentemente combinado con un producto digital, ¿vale? El truco, la clave aquí es que los clientes no compran tecnología, como te decía, sino que compran promesas de resultados, ¿de acuerdo? Promesas de resultados, outcomes, ¿vale? No outputs, sino outcomes, ¿vale? Y la oferta de servicio que te comento, pues es precisamente el mecanismo que comunica esa promesa, ¿vale? Por eso es tan relevante y sobre todo hoy en día en la última versión se utiliza y se menciona muchísimo, ¿vale? Entonces, vamos allá. La definición de oferta de servicios, pues tres vías, ¿vale? La definición de oferta de servicios se vuelve todavía más interesante cuando observamos las tres formas, ¿no? Las que te menciono, las que puedes ver aquí, ¿vale? Las tres formas principales mediante las cuales una organización puede interactuar con sus consumidores. Por un lado, pues puede transferir bienes, ¿de acuerdo? Puede transferir bienes, puede realizar acciones de servicio o puede simplemente pues proporcionar acceso a recursos. Ya está. Y si pensamos en cómo ha ido evolucionando el mundo digital, pues durante los últimos años veremos una tendencia muy clara por ese camino. Las organizaciones, digamos que intentan, ¿no? Depender cada vez menos de bienes físicos y de actividades que se podrían considerar manuales, ¿vale? Vintage, y cada vez más del acceso a recursos, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de Spotify, ¿no? Pues no nos envía CDs, ¿no? Ya eso ya pasó. Todavía da melancolía, ¿no? Pero ya no nos envía, no envía CDs, no compramos CDs. No necesitamos llamar cada vez que queremos escuchar una canción. Lo único que recibimos es un acceso a un recurso digital, prácticamente en tiempo real. Lo mismo ocurre con Netflix, el Microsoft 365, el Workspace de Google, por ejemplo, que también está bastante bien. Pero ¿esto por qué sucede? Porque el acceso escala mucho mejor, ¿de acuerdo? Con estas capacidades, escala mucho mejor. Una vez construida la capacidad, pues a partir de ahí millones de usuarios pueden utilizarla simultáneamente, como hablábamos hace un rato, ¿no? De muchos a muchos, sin mayor trámite. Pero eso no significa que las acciones de servicio o la transferencia de bienes desaparezcan, ¿de acuerdo? Siguen existiendo y lo van a seguir haciendo. Una formación, una consultoría o la simple entrega de un dispositivo siguen siendo ejemplos válidos, ¿de acuerdo?
pero cada vez representan una parte menor del valor total. La digitalización, esta época que nos ha tocado vivir en los últimos 12, 14 años, ¿de acuerdo? Ha desplazado el foco hacia modelos donde el acceso es el principal mecanismo de generación de valor. Y esa transición, que la vivimos a diario, ¿de acuerdo? Es una de las razones por las que los servicios digitales son tan escalables y transformadores, digámoslo así, para las organizaciones bueno, que llamamos hoy en día modernas, ¿de acuerdo? Bien, vamos entrando en el ciclo, ¿vale? Entonces, a partir de este punto que ya entendemos productos, servicios, ofertas de servicio, etcétera, podemos empezar a darle vueltas a otra pregunta que suele flotar, ¿no? ¿Cómo consigue una organización crear y mantener experiencias de calidad para estos, ay, perdón, para estos usuarios? ¿De acuerdo? Experiencias de calidad para estos usuarios. La respuesta que, bueno, que viene proponiendo ITIL desde la versión anterior y con esta haciendo más foco, ¿de acuerdo? Es que en realidad todo depende de dos factores que están profundamente conectados. Por un lado, está la calidad de los productos digitales y por otro, la calidad del sistema de gestión que existe detrás de ellos. Sistema de gestión, quede con eso. Podemos tener una aplicación fuera de serie, fantástica, pero si la organización no sabe escuchar al cliente, gestionar incidencias o evolucionar sus capacidades, pues el valor terminará deteriorándose más antes que después. Y al revés también, por supuesto, ¿vale? Podemos disponer de grandes procesos de gestión, los más bonitos, los más pintados, pero si el producto es malo, la experiencia seguirá siendo mala, no nos engañemos, ¿vale? Por eso, hoy en día, pues la perspectiva que plantea ITIL en este caso, pues propone una visión integrada donde mm, capturamos necesidades, descubrimos oportunidades, diseñamos o intentamos diseñar soluciones, compramos, adquirimos recursos, construimos capacidades, ¿no? Y todo eso al final lo que hacemos es ponerlo en producción y posteriormente intentar operarlo y mejorarlo de manera continua y adecuada, ¿vale? Nada, nada de eso ocurre realmente de manera aislada. No se puede, no funciona, ¿vale? Cada etapa alimenta la siguiente, ¿de acuerdo? Y en buena cuenta, pues todas persiguen un mismo objetivo, ¿no? Generar mejores experiencias para los usuarios y para los clientes, ¿vale? La, la idea, ¿no? En buena cuenta es que la experiencia del cliente, que hoy en día se habla muchísimo de este tema, la experiencia del cliente nunca depende de un único elemento, jamás. Normalmente, en escenarios naturales, es el resultado de muchas decisiones tomadas a lo largo de todo el ciclo de vida. Acuérdate que el cliente no ve el resultado únicamente, sino que también vive una experiencia en el camino de la entrega. Y esa experiencia puede ser buena, puede ser mala, dificultosa, compleja, con fricción que le llaman ahora, o simplemente puede ir suavecito. Va a depender mucho de cómo hayas diseñado todo ese journey. Y ese journey, pues, por no llamarlo como siempre le llamamos, que era pues el proceso transversal de ejecución, ¿vale? Entonces tengamos eso en cuenta, ¿vale? Si ves aquí la imagen de la diapo, pues es algo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Las organizaciones siempre van a ser en un momento determinado proveedores y clientes y proveedores, ¿vale? Esto lo hemos desarrollado con bastante detalle. Bien, entonces aquí vemos el ciclo, ¿vale? Eh, esta diapo, este slide, ¿de acuerdo? Que incluye las 8 etapas, ¿vale? Es probablemente una de las más importantes de todo el webinar, así que quédense con esto, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque nos presenta la estructura completa sobre la que se construye el resto del modelo, ¿vale? Y TIL propone hoy en día, ¿vale? 8 grandes actividades que acompañan a los productos y servicios a lo largo de toda su existencia que son, puedes considerarla etapas, fases. De hecho, este rombo tan bonito que ves aquí, con las 8 etapas así, que se lee así, ¿de acuerdo? Este rombo, luego cuando lo abres y lo descompones, trrracatra, y lo estiras, es la cadena de valor, ¿de acuerdo? Te lo digo para que no te confundas, porque finalmente es la cadena de valor, ¿vale? Eso es un detalle que ha cambiado también. Entonces, estas etapas, como te decía, ¿no? Las vemos ahí. Descubrir, diseñar, adquirir, construir, hacer la transición, operar, entregar y dar soporte, ¿vale? 8. Se descomponen a lo largo de toda una cadena. Entonces, aunque pueden parecer actividades independientes, en realidad forman un flujo continuo que genera valor, ¿vale? O que debería generar valor. Pensemos en cómo se crea una aplicación móvil. Sencillo, ¿vale? Entre comillas. Primero debemos entender qué cosa necesita el mercado, ¿de acuerdo? Después diseñaremos la solución. Luego obtendremos los recursos necesarios para construir. Luego construiremos el producto. Luego lo llevaremos a producción, ¿no?
entre medias habremos probado y varias cosas, ¿no? Luego comenzaremos a operar. Y finalmente, y acá hay un detalle de confusión siempre, ¿vale? Y luego finalmente lo entregamos a los usuarios y le damos soporte cuando surgen los verdaderos problemas o los inconvenientes. Una cosa es operar y otra cosa es entregar y otra cosa es dar soporte, ¿vale? No voy a entrar en mucho detalle en esto, pues si no estaríamos hablando esta mañana, pero sí es una de las pequeñas, entre comillas, confusiones que se están generando entre los solapamientos de fases en esta nueva versión, ¿vale? Para que lo tengáis claro. Lo interesante es que este ciclo nunca termina, ¿vale? Es cíclico, evidentemente. Porque mientras los usuarios utilizan la solución, pues aparecen nuevas necesidades, nuevas oportunidades y mejoras. La entrega no es el final del camino, luego siempre está la mejora, ¿no? Por eso ITIL no presenta estas actividades como pasos rígidos o estancos, ¿de acuerdo? Sino que los presenta como capacidades permanentes que trabajan de manera coordinada, todas con todas, ¿vale? Y es esa precisamente la filosofía que veremos durante el resto del webinar, ¿vale? No vamos a centrarnos en actividades aisladas, porque no tiene mucho sentido, sino que vamos a intentar estudiar o bajar a tierra un poco, pues cómo una organización convierte ideas en resultados y resultados en un valor que en el tiempo deberá ser sostenible, ¿de acuerdo? La idea de este slide es entender que gestionar productos y servicios significa gestionar un ciclo completo, no solamente una etapa, ¿vale? Tengamos eso en consideración. Entonces vamos al ciclo de vida, primera fase. La actividad descubrir, ¿vale? Vamos allá. Entonces, llegados a la primera actividad del ciclo de vida, ¿no? Una de las más importantes, sin duda, porque es a partir de aquí que aparece todo. Hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? ¿Por qué? Porque antes de diseñar algo, pues antes de comprar tecnología, antes de construir una solución, antes de desplegar el servicio, pues existe una pregunta fundamental que muchas organizaciones muchas veces olvidan hacerse. ¿Estamos resolviendo realmente un problema que merece la pena resolver o estamos haciendo el moñas? Ahí es donde entra la actividad de descubrir, justo ahí, ¿de acuerdo? Descubrir básicamente consiste en mantener una conexión permanente entre lo que la organización quiere, ¿de acuerdo? En lo que la organización busca conseguir y lo que los consumidores necesitan realmente. Y fijaos que hablo de una conexión permanente, ¿de acuerdo? Porque uno de los errores más habituales es pensar que descubrir es algo que hacemos una vez al principio, ¿no? Y que después nos vamos a olvidar. No es cierto, ¿de acuerdo? La realidad es completamente diferente. Los clientes cambian, la competencia cambia, la tecnología cambia, incluso las prioridades internas de la organización pueden ir variando, ¿de acuerdo? Lo que era una buena idea hace un año, pues puede ser puede ser algo completamente innecesario o irrelevante mañana. Y eso también lo hemos vivido muchísimas veces. Por ejemplo, Netflix. Si, perdón, si Netflix hubiera seguido basando su tecnología o toda su estrategia en el alquiler de DVDs por correo, como era inicialmente el tema, pues probablemente hubiera desaparecido hace muchísimos años, ¿de acuerdo? Lo que hizo diferente fue precisamente descubrir de manera continua cómo evolucionaban los hábitos del consumidor, ¿de acuerdo? Cómo es que los clientes iban consumiendo de maneras variadas, qué patrones y de qué forma, ¿no? Los vídeos que en este caso ellos alquilaban, ¿de acuerdo? Descubrió en buena cuenta que las personas querían ver contenido bajo demanda, a demanda, ¿de acuerdo? Después descubrió que querían consumirlo desde cualquier sitio, desde cualquier dispositivo, y posteriormente descubrió que necesitaba producir contenido propio para diferenciarse. Por eso habéis visto que ahora el catálogo tiene tantísimas películas y series promovidas, creadas y hechas por Netflix, ¿de acuerdo? Por eso ITIL define esta actividad como un mecanismo para mantener alineadas las hojas de ruta, ¿de acuerdo? Las ofertas de servicio y, por supuesto, pues la estrategia organizativa con las necesidades que realmente hay en el mercado, no las que tú crees o las que tú pensabas que habían hace un año, sino las que van ocurriendo y apareciendo constantemente. Y si observamos lo que te planteo aquí de respecto a las métricas propuestas, pues todas apuntan en la misma dirección, ¿de acuerdo? Nuestros servicios siguen siendo relevantes, nuestros clientes siguen encontrando valor en lo que les ofrecemos, las partes interesadas están satisfechas, ¿no? Entonces, eh, aquí una pregunta simple, ¿no? Oye, ¿estamos obteniendo los resultados esperados o no? ¿Vale? La gran realidad es que una organización puede diseñar de forma brillante y construir de forma espectacular y operar como un campeón, ¿de acuerdo? Pero si perdió contacto con las necesidades del consumidor, todo ese esfuerzo va a ser por gusto, va a ser irrelevante de plano, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque esa es la razón por la que descubrir no es la primera actividad del ciclo porque sí.
¿de acuerdo? Descubrir no es porque sí la primera. Es la actividad que garantiza que todo lo que viene después tenga sentido. Es a partir de aquí que las cosas empiezan a cobrar valor o no, ¿de acuerdo? O sea, tú desde la etapa de descubrir puedes saber si esto va a ir bien o si va a ir mal, ¿vale? Eso también tengámoslo en cuenta, ¿vale? Entonces, una vez entendido el propósito de descubrir, pues conviene comprender cómo funciona realmente, ¿vale? Y aquí encontramos algo interesante. Descubrir no ocurre únicamente en un equipo de producto ni en una reunión estratégica, ¿de acuerdo? Ocurre simultáneamente en diferentes niveles de la organización, ¿vale? Tres diferentes niveles de la organización. Imaginemos una compañía aérea, por ejemplo, ¿no? La dirección analiza cambios económicos, normativos, tecnológicos, ¿no? Cambios que pueden afectar al negocio en sí. Al mismo tiempo, por ejemplo, los responsables de la cartera evalúan qué servicios deben potenciarse, cuáles deben evolucionar, cuáles quizás han dejado de tener sentido, que también pasa, y mucho. Y finalmente, los responsables de productos concretos, específicos, trabajan para poder entender cómo cambian las expectativas de los viajeros. Todo eso forma parte de descubrir. Además, en este caso también ITIL introduce un concepto extremadamente útil que son los conceptos o los factores del PESTEL o el PESTLE, dependiendo a quién le pregunte, ¿vale? ¿Se acuerdan, no? Político, económico, social, tecnológico, legal y ambiental, ¿vale? Dicho de forma sencilla, pues oye, son formas o fuerzas externas que pueden afectar a nuestra organización, incluso aunque no tengamos ningún control sobre ellas, los factores externos que siempre hemos llamado, ¿no? Una nueva regulación, una crisis económica, un cambio social, una innovación tecnológica, etcétera, puede alterar completamente las expectativas de nuestros clientes y mover el mercado para otro lado, ¿vale? Aunque tú hayas invertido muchísimo. Por ejemplo, con el caso del teletrabajo, muchas organizaciones tenían herramientas colaborativas antes del 2020, ¿de acuerdo? Pero pocas habían descubierto eh, realmente la magnitud de la necesidad que estaba a punto de aparecer. ¿Se acuerdan del COVID, no? Quienes supieron interpretarla rápidamente, pues consiguieron una ventaja enorme. Los que no, pues ya sabemos, ¿no? Y aquí es donde aparece una reflexión importante. Descubrir la etapa no consiste únicamente en escuchar lo que el cliente dice, consiste en entender lo que está cambiando a su alrededor. Porque a veces los consumidores todavía no saben expresar una necesidad que comenzarán a tener dentro de unos meses. No es pecado que el cliente no sepa exactamente qué necesita o que no sepa expresarlo, ¿vale? Además, eso también yo creo que todos los que estamos acá lo hemos vivido alguna vez. Por eso, las organizaciones, ¿mensaje? Perdón. Vale. Por eso las organizaciones más maduras, decía, dedican mucho tiempo a observar tendencias, escuchar señales del mercado, gracias, a escuchar señales del mercado, a analizar información que viene de diferentes partes interesadas, ¿no? El objetivo, en buena cuenta, no es reaccionar más rápido, ¿de acuerdo? El objetivo es comprender mejor lo que está ocurriendo, que es a lo que deberíamos apuntar todos. El punto es simple. Quien descubre mejor las necesidades futuras tiene muchas más posibilidades de construir productos y servicios que resulten relevantes, ¿de acuerdo? Cuando esas necesidades finalmente aparezcan. Hay una diferencia importante en todo esto, ¿vale? Entonces, como sabéis, las etapas, en este caso, yo lo contaba en el webinar anterior, requieren de las capacidades que se proporcionan a través de las prácticas, ¿de acuerdo? Acuérdense que antes teníamos prácticas de gestión de servicios, ¿no? Antes, gestión empresarial, gestión de servicios y gestión técnica, ¿no? Ahora solamente tenemos prácticas de gestión de productos y servicios y prácticas de gestión pura y dura, ¿vale? Entonces, todas estas etapas, en este caso descubrir, consume prácticas, ¿de acuerdo? Para poder ejecutar su trabajo, ¿vale? Y de hecho tiene una serie de actividades que se tienen que desarrollar en cada una de las etapas. La etapa no es simplemente descubrir y listo. Tiene pasos, tiene etapas y tiene prácticas de las que se sirve para poder lograrlo, ¿vale? Entonces, si vemos esta presentación, este slide, vemos muchas prácticas distintas y podría parecer una lista sencilla, ¿de acuerdo? Sin embargo, detrás de ella existe una idea mm, simple pero potente, ¿vale? Descubrir no es responsabilidad de una única persona ni de un único departamento, ¿vale? Debe quedar claro. Para descubrir adecuadamente necesitamos comprender el negocio, entender los riesgos, analizar relaciones con clientes, gestionar el conocimiento disponible, medir resultados y desde luego mantener una visión estratégica de conjunto, ¿de acuerdo? En otras palabras, dicho de otra manera, ¿no?
descubrir la actividad, ¿vale? Es un trabajo colectivo, no es un descubrir owner, ¿vale? Es un trabajo colectivo de muchas partes. Entonces, imaginemos una organización que quiere lanzar un nuevo servicio digital. Entonces, el análisis de negocio ayuda a entender la oportunidad. Sí, la gestión de riesgos alerta de posibles amenazas, la gestión de relaciones aporta información directa de los clientes, la gestión estratégica asegura que la iniciativa tenga sentido dentro de los objetivos corporativos, ¿no? Y la mejora continua ayuda a incorporar aprendizajes previos de las cosas que hemos ido viendo en el tiempo. Lo interesante en este punto es que ninguna de estas prácticas por sí sola, ya lo dije, tiene toda la información necesaria, ¿de acuerdo? El valor aparece cuando todas colaboran en su conjunto. Esto conecta además con una lección que aparece constantemente en ITIL y que ya hemos mencionado. Las mejores decisiones raramente surgen desde silos aislados. De hecho, es uno de los grandes problemas que solemos tener. Las mejores decisiones aparecen cuando distintas perspectivas se combinan para poder proporcionar una visión más completa, ¿de acuerdo? Por eso las actividades que aparecen en la parte inferior, las que estás viendo aquí abajo en la diapo, ¿no? Son tan importantes, ¿no? Evaluar contexto, acordar objetivos, priorizar acciones, ¿no? Comunicar cambios, ¿no? Fijaos que hablamos más de conversación y alineamiento que de tecnología, ¿vale? Y eso tiene todo el sentido del mundo, lo mires por donde lo mires, ¿vale? Porque en esta fase todavía no estamos construyendo nada, estamos intentando comprender qué merece realmente la pena construir. La, la idea central, en buena cuenta, es que descubrir no consiste en adivinar el futuro, sino consiste en recopilar suficiente información y suficiente entendimiento para poder tomar mejores decisiones sobre ese futuro al que pretendemos llegar con nuestra oferta, ¿vale? Entonces, primera fase, primera etapa, primera actividad, descubrir, ¿vale? Siguiente, diseñar, ¿vale? Perdónenme si me extiendo un poquillo, ¿vale? Es que son cosas que creo que deberían quedar muy, muy, muy claras, ¿vale? Bien, entonces, actividad diseñar, ¿vale? Bien, entonces, clic, una vez que hemos descubierto una necesidad, una oportunidad, ¿no? Con la anterior, con descubrir, aparece una pregunta inevitable, ¿de acuerdo? ¿Cómo transformamos, ¿no? esa idea en algo tangible? Y ahí es donde empieza a diseñar, ¿de acuerdo? Muchas personas asocian diseño con interfaces gráficas, pantallas, ¿no? Experiencia visual. No. En ITIL, el diseño tiene un significado mucho más amplio. Bueno, en ITIL y en muchas otras disciplinas, ¿de acuerdo? Diseñar consiste en definir cómo va a funcionar una solución antes de que nos pongamos a construirla. Es convertir una intención en una especificación clara y objetiva, ¿de acuerdo? Eh, Pensemos, por ejemplo, en la construcción de una casa, no de una vivienda. Nadie empezaría levantando paredes sin planos. Bueno, nadie en su sano juicio, ¿no? Primero necesitamos comprender la distribución, los espacios, los materiales, la instalación, ¿no? ¿Qué resultados se espera de la construcción? ¿No? Exactamente lo mismo sucede con productos y servicios digitales. Lo mismo, ni más ni menos. Entonces, en esta fase se define la funcionalidad, pero también la experiencia, la operación, la seguridad, la escalabilidad, etcétera, ¿no? Que es al final lo que el usuario quizá pues nunca va a ver directamente, pero que seguramente van a influir de manera crucial en la percepción final que éste llega a tener del producto y servicio que consume, ¿vale? Entonces, lo interesante es que un buen diseño, ¿no? busca únicamente satisfacer necesidades actuales, sino que también intenta anticipar necesidades futuras, ¿de acuerdo? Por eso en este caso, ITIL distingue entre enfoques proactivos y reactivos, ¿vale? Las organizaciones que se pueden considerar, entre comillas, más innovadoras, pues son capaces de identificar necesidades antes de que sean expresadas claramente por el mercado. De eso se trata al final, ¿vale? Otras responden a requisitos pues ya conocidos, más del día a día. Ambos enfoques son válidos, ¿vale? Los dos. Lo importante es que el diseño conecte la estrategia con la realidad. A partir de ahí todo puede ir mejor, ¿vale? Y obviamente, pues las métricas que ITIL propone en este caso, pues reflejan precisamente esa filosofía o esa manera de pensar, ¿vale? Calidad de especificaciones, velocidad del ciclo de diseño, alineamiento con la hoja de ruta, satisfacción de las partes interesadas. Para contar. Porque si el diseño es deficiente, aparte de que puede ser el resultado de un mal descubrimiento, ¿vale? Todos los problemas posteriores costarán mucho, ¿no? Costarán mucho, en dinero me refiero, ¿no? Mucho más dinero y mucho más esfuerzo de corregir, ¿de acuerdo? La idea en este sentido, en este caso, es que construir correctamente es importante, ¿no? Pero diseñar correctamente es lo que permite una construcción correcta desde el principio. Y ya no te digo descubrir, ¿de acuerdo? Entonces,
Aquí hay una frase que me gusta utilizar mucho cuando hablamos de diseño, ¿no? El diseño es donde las ideas dejan de ser deseos y empiezan a convertirse en soluciones, ¿vale? Y es justo por esto que ITIL describe el diseño como una actividad dinámica, ¿vale? No es un proceso burocrático, bueno, ya depende de quién, ¿no? Y de cómo. No es un proceso burocrático ni una simple documentación técnica, o no debería, ¿vale? Es una actividad creativa que combina análisis, innovación, experimentación, aprendizaje, etcétera, ¿de acuerdo? Porque cuando diseñamos un producto digital, no estamos definiendo únicamente qué cosa es lo que va a ser, estamos definiendo cómo se va a sentir el usuario cuando lo utilice. Cuidado con eso. ¿Vale? Estamos definiendo qué experiencia va a tener el usuario. Estamos definiendo cómo va a resolver los problemas que tiene en realidad a través de, de nuestra solución. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, pensemos en aplicaciones como Uber o Cabify, ¿vale? Que están por todos lados. Técnicamente podrían haber sido diseñadas de muchas formas diferentes, pero parte del éxito que tienen en realidad radica en cómo diseñaron la experiencia completa, ¿no? Solicitar un vehículo, conocer o adelantarte, ¿no? El tiempo de espera que puedes tener hasta que llegue el coche, visualizar el recorrido, realizar el pago de forma automática, compartir el recorrido con gente de confianza, ¿no? Entonces, todo eso fue diseñado antes de construirse, ¿de acuerdo? Y aunque la funcionalidad no naciera originalmente con la primera versión, seguro que estaba contemplado, porque si no, luego es como querer poner una tercera planta en una casa que se diseñó para tener solo dos. Complejo, ¿vale? Y no es poner una sola, si los soportes no lo aguantan, se te cae. Entonces, algo especialmente relevante que vemos en este diapo, ¿vale? Es que nos recuerda que el diseño puede ser proactivo o puede ser reactivo, lo hemos dicho, ¿vale? Algunas organizaciones diseñan para responder a una necesidad específica y conocida y otras diseñan simplemente para adelantarse al mercado, simplemente, ¿vale? Apple, por ejemplo, ha construido buena parte de su reputación precisamente sobre esa capacidad de anticipar expectativas que muchos consumidores todavía no habían expresado, ¿vale? Sin embargo, independientemente del enfoque utilizado, existe algo que siempre debe estar presente en estos casos, ¿vale? La experiencia de servicio, que no es lo mismo que el usuario, ¿vale? Porque un magnífico producto con una mala experiencia seguirá generando insatisfacción, ¿vale? Y eso también lo hemos vivido. La idea central aquí está en que diseñar no consiste únicamente en decidir qué vamos a crear, sino que consiste en decidir cómo queremos que las personas vivan la experiencia que ese producto o servicio va a proporcionar. ¿De acuerdo? Hay una diferencia brutal en todo esto, ¿vale? Entonces, ¿qué prácticas consume la etapa de diseñar? Si te das cuenta, son muchas, ¿eh? Cuando observamos la cantidad de prácticas implicadas en esta actividad, pues entendemos de inmediato, ¿de acuerdo? ¿Por qué diseñar no puede ser responsabilidad exclusiva de un diseñador o de un arquitecto? ¿Vale? O sea, se llama diseñar, pero no es tarea de uno o de otro, ¿vale? Es de mucha gente. Diseñar requiere una combinación de múltiples perspectivas, ¿de acuerdo? La arquitectura ayuda a garantizar una coherencia técnica, digamos. El análisis de negocio, pues en principio ayudaría a asegurar el valor. La gestión de la capacidad de disponibilidad permitiría anticipar necesidades futuras. Acuérdate que esto debe ser sostenible, ¿vale? La seguridad protege la información, la continuidad analiza escenarios de recuperación frente a posibles disrupciones, ¿vale? La gestión financiera aporta viabilidad económica en el tiempo. Y todas estas perspectivas deben converger, sería la palabra, antes de que comience la construcción, si no, carece de sentido por donde lo mires. Imaginemos que estamos diseñando una nueva plataforma de comercio electrónico, ¿vale? Si pensamos únicamente en la experiencia del usuario, entonces probablemente crearemos algo atractivo, pero incompleto. También debemos pensar en el rendimiento, en la seguridad, en la escalabilidad, en el soporte, en los costes operativos y en la continuidad propiamente dicha del servicio, ¿vale? Por eso esta actividad moviliza tantas disciplinas diferentes, ¿de acuerdo? Lo interesante, en buena cuenta, es que el diseño exitoso o un diseño exitoso no consiste en realidad en optimizar un único aspecto, sino consiste en encontrar un equilibrio adecuado entre muchos factores que a veces entran en conflicto. Y ahí empieza el problema, ¿vale? Más seguridad puede significar mayor complejidad para el usuario. Y eso también lo vivimos todo el tiempo, ¿eh? Más rendimiento puede implicar mayores costes, que luego a ver quién los asume. Mayor flexibilidad puede aumentar el riesgo, ¿no? Entonces, diseñar consiste precisamente en tomar decisiones sobre estos compromisos y por eso las acciones que aparecen en la parte inferior, las que vemos en las cajitas, ¿de acuerdo? Resultan tan relevantes, ¿no? Entonces, analizar demanda, planificar actividades, ejecutar el diseño, comunicar la solución, es importante, ¿no? Porque finalmente la comunicación, ya te habrás dado cuenta, ¿no? Es especialmente importante porque un diseño que los equipos no entienden es prácticamente equivalente a no tener diseño, ¿vale? Es lo mismo.
La idea aquí sería que un buen diseño no surge por casualidad, sino surge cuando múltiples capacidades colaboran para convertir una necesidad en una solución, vamos a llamarla pues equilibrada, ¿de acuerdo? Viable y pues que en buena cuenta esté alineada con la estrategia que trae el negocio, ¿de acuerdo? Tengamos esto en cuenta. Mira la cantidad de prácticas que se utilizan para esta etapa, ¿vale? ¿Se acuérdate la cantidad de prácticas? 34, ¿no? Y cómo tienen que irse equilibrando. Y por supuesto, cada práctica no es exclusiva de una fase, porque diferentes fases pueden utilizar diferentes prácticas en diferentes momentos para diferentes objetivos, ¿vale? Adquirir. Una vez hemos definido, mm, perdón, una vez hemos definido claramente la solución, pues aparece una pregunta sencillita pero potente, ¿vale? Tenemos todo lo necesario para hacer la realidad y ahí es donde empieza el sufrimiento, ¿vale? Aquí es donde aquí es donde se acaba el sueño, bueno, ahí ya entramos a hablar de presupuesto, ¿vale? Entonces, tenemos todo lo necesario para hacer la realidad, ¿no? Tengo un buen diseño, tengo un descubrimiento perfecto, lo tengo todo clarísimo, ya sé lo que hay que hacer y cómo, etcétera, para lograr una buena experiencia, para darle lo mejor al cliente, para ser sostenible en el tiempo, etcétera, pero, ¿no? Tengo todo lo necesario para hacer la realidad, ¿no? Entonces, aquí es donde comienza la actividad de adquirir, ¿de acuerdo? Lo interesante es que muchas personas asocian adquirir exclusivamente con compras, y no es así, ¿vale? En este caso, ITIL lo plantea desde una perspectiva bastante más amplia. Adquirir significa asegurar que los recursos adecuados estén disponibles cuando sean necesarios, ¿vale? A veces, ¿no? A veces pasa que estos recursos se compran externamente, otras veces ya existen dentro de la organización y simplemente deben reasignarse, ¿vale? En algunos casos hablamos de tecnología, en otros hablamos de personas, capacidades, infraestructura, servicios especializados incluso, ¿vale? Entonces pensemos, por ejemplo, en la construcción de una casa, ¿no? Como hace un rato. Entonces, tener los planos es importante, diseño, ¿vale? Pero si no disponemos de los materiales, de los profesionales especializados o de herramientas adecuadas, el proyecto nunca avanzará. Y, por ejemplo, disponemos de materiales correctos, adecuados, ¿de acuerdo? Que soporten tu diseño, ¿vale? Entonces, si no es así, pues el proyecto no avanza. O avanzará de mala manera con resultados en el tiempo catastróficos, ya lo sabemos. Exactamente igual ocurre con los productos digitales, ¿vale? Exactamente igual. Además, perdón, una adquisición, digamos así, pues inteligente, no se limita a resolver una necesidad inmediata, ¿no? También debe considerar la sostenibilidad, la escalabilidad y la evolución futura, ¿no? Porque finalmente una decisión, llamémosla barata, puede convertirse en un enorme problema mañana, ¿vale? Por eso, pues las métricas que se proponen desde este lado, pues van bastante más allá de lo que sería simplemente el precio, ¿vale? Se analiza la calidad de los recursos obtenidos, la velocidad de adquisición, la alineación con la estrategia y la satisfacción de las partes interesadas, que finalmente son los que promocionan, potencian, sponsorizan toda esta historia, ¿no? La realidad es que muchas iniciativas fracasan no porque estuvieran mal diseñadas, sino porque los recursos adecuados nunca estuvieron disponibles en el momento oportuno. Y eso también nos tiene que sonar a todos, ¿vale? La idea central aquí sería, pues, que es una actividad sencilla, ¿de acuerdo? Adquirir no consiste en comprar cosas, consiste en garantizar que la organización dispone de las capacidades necesarias para convertir una estrategia en una realidad sostenible, es decir, que no va a haber variación en el nivel de la calidad y de la entrega ni hoy, ni mañana, ni pasado, ni dentro de 5 años, ¿vale? A menos que cambie la necesidad, ya sea del mercado o los objetivos propios de la organización, ¿vale? Entonces, una de las características más interesantes de los productos digitales modernos, entre comillas, es que rara vez se construyen utilizando exclusivamente recursos internos, ¿de acuerdo? La mayoría dependen de una combinación de capacidades propias y capacidades procedentes de terceros, ¿de acuerdo? Pensemos en una aplicación móvil, por ejemplo, ¿no? Puede estar desarrollada internamente, pero quien utiliza servicios cloud, por ejemplo, de Azure, ¿no? O herramientas analíticas externas o sistemas de identidad de terceros o plataformas de mensajería integradas, pues sabe que por muy desarrollado internamente hay una dependencia brutal hacia afuera, un riesgo que tenemos que manejar, ¿vale? Por eso, pues adquirir la etapa se ha convertido en una actividad tan estratégica. Ya no se trata únicamente de comprar hardware, ¿de acuerdo? O de contratar proveedores. Se trata de construir un ecosistema de capacidades que sean
capaces, ¿no? de sostener los productos y los servicios de la organización. Aquí en medio, pues aparece la idea de las MDB, ¿no? La que conocemos, ¿no? La Configuration Management Database, ¿no? Que actúa como una especie pues, de inventario inteligente de todos los recursos que participan en ese ecosistema. La organización necesita saber qué tiene, dónde está, quién lo utiliza y cómo se relaciona con otros componentes. Aquí la palabra mágica es relación, ¿de acuerdo? Si no, hablaríamos únicamente de un inventory, ¿vale? De lo contrario, pues tomar decisiones se vuelve extremadamente difícil o muy arriesgado, que son cosas que también pasan mucho, ¿vale? Entonces, hay que tener en cuenta también que esta actividad puede activarse por razones muy diferentes, ¿no? Como la creación de nuevos productos, cambios operativos, renovaciones contractuales también, crecimiento de la demanda, que nunca está de más, ¿vale? Oportunidades de optimización que van apareciendo y que decidimos invertir en ellas, ¿no? Lo importante, en buena cuenta, es entender que adquirir la etapa, ¿de acuerdo? No es una actividad puntual ligada exclusivamente al inicio de un proyecto, ¿vale? Es una capacidad continua que permite que la organización se adapte a medida que evolucionan sus necesidades. La gran idea en medio de todo esto es que los productos y los servicios, ¿no? En este caso digitales, dependen de redes de recursos que son cada vez más complejas, ¿de acuerdo? Y gestionar adecuadamente esas capacidades se ha convertido en una ventaja competitiva fundamental. ¿Vale? Dame un segundillo, ya estoy, ¿vale? En una etapa, decíamos, fundamental, ¿vale? Entonces veamos las prácticas en este caso, ¿vale? Perdón, sí, vale. Entonces, si vemos aquí la diapo, ¿no? Veremos una cantidad de prácticas considerables, casi como en la etapa anterior, ¿de acuerdo? Y eso, pues evidentemente nos da una pista clara, ¿no? Conseguir recursos, ¿de acuerdo? Conseguir recursos no es simplemente una tarea administrativa ni una negociación con proveedores. Pasando, es inmensamente más grande. En realidad es una actividad que afecta directamente a la capacidad de la organización para cumplir con sus compromisos futuros, ¿de acuerdo? Imagínate que una organización ha decidido lanzar una nueva plataforma digital, ¿no? Entonces, ¿qué necesitas, no? Ahí vamos. Infraestructura, licencias, especialistas, soporte, capacidades, no sé, seguridad, acuerdos con terceros. Entonces, cada una de estas piezas, ¿de acuerdo? Cada una de estas piezas debe llegar en el momento adecuado, ¿de acuerdo? No cuando te dé la gana, sino en el momento adecuado, ¿vale? Con la calidad adecuada, con un coste razonable, ¿no? Si una sola de estas falla, que ya lo hemos dicho en su momento, todo el proyecto puede retrasarse, ¿de acuerdo? Todo el proyecto puede retrasarse. Por eso, perdón, por eso, vemos aquí estas prácticas, ¿no? Como decíamos, ¿no? La gestión de los proveedores, la gestión financiera, la gestión de activos, ¿no? La gestión de proyectos o la simple gestión de riesgos, entre comillas, ¿vale? Todas tienen algo importante que aportar, porque finalmente, pues adquirir no consiste únicamente en conseguir recursos, sino en conseguir los recursos correctos, ¿vale? Y esto es especialmente importante en el mundo digital, donde muchas organizaciones dependen fuertemente de terceros, y esto ya lo hemos comentado también al principio, ¿vale? Pensemos en cualquier empresa que utiliza Azure o Amazon o Google Cloud, por ejemplo, ¿vale? Técnicamente, pues no posee la infraestructura física que utiliza, pero depende completamente de ella para generar valor. Imagínate el riesgo, ¿no? Por eso las actividades que aparecen en la parte superior, las que vemos ahí, las 5, ¿vale? Tienen tanto sentido, ¿no? Primero debemos entender qué necesitamos realmente. Después hay que evaluar qué opciones tenemos. Luego hay que acordar las condiciones que más nos convengan en buena cuenta, ¿no? Un win-win intentando siempre. Y finalmente, pues adquirir y comunicar la disponibilidad de estos recursos, ¿vale? Lo interesante es que cuanto más madura es la organización, o cuanto más madura llega a ser la organización, pues menos improvisa en este tipo de decisiones, ¿no? ¿Por qué? Pues porque finalmente termina entendiendo que los recursos son la materia prima que permitirá construir productos, operar servicios y responder a las expectativas de los clientes. Mientras que la organización no entienda eso, pues entonces estamos perdiendo el tiempo, ¿vale? Entonces, la idea central aquí sería que no se trata de comprar más, ¿de acuerdo? Que adquirir no se trata de comprar más, sino se trata de asegurar que la organización dispone exactamente de lo que necesita para crear valor de manera sostenible, ¿de acuerdo? O sea, ya sabemos qué cosa buscamos en el mercado, ya lo tenemos medianamente claro en el diseño, ahora tenemos que salir a comprar, ¿vale? Entonces, una vez que, suponiendo, ya tenemos todos los materiales los recursos que necesitamos, construir, ¿vale?
construir. Entonces, aquí llegamos a una de las actividades que más fácilmente asociamos con el desarrollo de productos digitales. Esto no tiene pierde, ¿vale? Porque una vez que hemos identificado una necesidad, ¿no? Diseñado la solución y, bueno, obtenido los recursos necesarios, cruzando los dedos, ¿no? Llega el momento de construir, antes o después. Y construir significa convertir ideas en realidades, ¿de acuerdo? Hasta este momento, pues hemos ido trabajando principalmente con hipótesis, diseños, especificaciones, incluso con decisiones estratégicas medianamente etéreas en ocasiones, ¿vale? Ahora comenzamos a crear algo tangible, algo que se podrá utilizar a través, ¿no? Que podrán utilizar nuestros clientes, un cliente en el tiempo, en la vida real, ¿de acuerdo? Entonces pensemos, como te decía, en la construcción de una casa, ¿no? Durante muchísimo tiempo, ¿no? Hemos trabajado con planos, presupuestos, materiales, etcétera, pero llega el momento donde empiezan a levantarse las paredes, ¿vale? Pues exactamente eso es construir dentro del ciclo de vida, ¿vale? Aquí desarrollamos software, configuramos plataformas, integramos sistemas, realizamos pruebas, convertimos diseños en soluciones funcionales, ¿de acuerdo? Y lo interesante es que construir no consiste únicamente en programar, ¿vale? También significa validar, cuidado, ¿eh? Significa integrar, significa comprobar que las distintas piezas funcionan correctamente cuando trabajan juntas. Y ojo, que las piezas pueden ir desarrollándose por diferentes participantes, ¿eh? ¿Vale? Es comprobar que las distintas piezas funcionan de manera correcta cuando trabajan juntas. De hecho, muchas veces los mayores problemas no aparecen con los componentes de manera individual, sino en la interacción que existe con ellos cuando se integran, ¿vale? Por eso, normalmente las métricas que aparecen, que vemos aquí en las diapos, ¿vale? Sí, las métricas que vemos aquí en las diapositivas son tan relevantes, ¿de acuerdo? No solamente medimos velocidad, que es lo normal, también medimos calidad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque entregar algo rápido, pues que después falla, ¿no? Difícilmente se va a considerar un éxito, ¿vale? Y además debemos recordar que esta actividad está permanentemente conectada con las decisiones tomadas en fases anteriores. O sea, no llegamos aquí a cometer un error gratuitamente, ¿vale? Un mal diseño hará más difícil la construcción. Una mala adquisición limitará las opciones disponibles. Todo está relacionado, ¿vale? Entonces, la idea central aquí sería que construir no consiste en producir tecnología o más tecnología, sino que consiste en transformar una visión de negocio en una solución funcional capaz de generar valor para las personas que la van a usar, ¿vale? Entonces, cuando pensamos en la palabra construir, muchas personas imaginan inmediatamente a desarrolladores picando código, ¿vale? Y aunque esto forma parte de la actividad, pues la realidad es bastante más amplia, bastante más amplia, ¿vale? Construir significa crear todos los elementos necesarios para que una solución pueda funcionar en el mundo real. En algunos casos, pues hablaremos de desarrollo de software, en otros de integración de sistemas, en otros de configurar infraestructuras, automatización, procesos, despliegues, etcétera, 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 ¿vale? Lo importante es que aquí se produce una transformación fundamental. Las especificaciones dejan de ser documentos y pasan a convertirse en capacidades operativas, con un poquito de suerte, ¿vale? Y algo especialmente interesante en medio de todo esto es que hay un papel, ¿no? El papel de la automatización, ¿de acuerdo? Hace años era bastante habitual trabajar con ciclos de desarrollo muy largos. Eso yo creo que todos los que estamos aquí lo hemos vivido, ¿vale? Tenemos suficientes años. Se construía durante meses, ¿no? Y después se realizaban grandes entregas, ¿se acuerdan, no? Hoy muchas organizaciones trabajan de forma completamente diferente, desde hace una temporada ya, ¿eh? Larga. Las prácticas de integración continua, DevOps, ¿no? Permiten incorporar cambios de manera constante. Las pruebas automáticas verifican miles de escenarios en cuestión de minutos. Los equipos pueden detectar errores muchísimo antes de que lleguen a producción, con un poco de suerte, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en plataformas como Netflix o como Amazon, que decíamos al principio, ¿no? Donde resultaría prácticamente imposible evolucionar a ese ritmo actual utilizando métodos completamente manuales. Eso no ocurría nunca, ¿vale? La automatización se ha convertido en un elemento esencial en la construcción moderna, en el desarrollo moderno, ¿vale? Sin embargo, también debemos reconocer que muchas organizaciones siguen conviviendo con sistemas heredados, ¿de acuerdo? Que no fueron diseñados para estos modelos de trabajo. Y esto normalmente obliga a combinar enfoques modernos, entre comillas, con restricciones históricas, ¿vale? La idea aquí estaría en que esta actividad, ¿no? Eh, nos puede venir bien, o sea, para esta actividad nos podría venir bien el recordar que
no es simplemente desarrollar tecnología, sino es transformar conocimiento, ¿no? Diseño, recursos en capacidades reales listas para aportar valor desde la perspectiva y necesidad que plantea el cliente, ¿vale? Entonces, prácticas de gestión en este caso, ya veis que son varias, ¿vale? Si vemos esto, pues la diapuesta nos ayuda a entender por qué construir es una actividad mucho más compleja de lo que parece a simple vista, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque para construir correctamente necesitamos coordinar muchas capacidades distintas al mismo tiempo, como en los casos anteriores, ¿vale? Necesitamos arquitectura para asegurar coherencia, necesitamos seguridad para proteger la información, pruebas para validar la calidad, infraestructura para ejecutar las soluciones, ¿no? También necesitamos proyectos para poder coordinar los esfuerzos y desde luego vamos a necesitar talento para que todo esto ocurra, ¿vale? Y eso no cae del cielo, no es gratis, ¿vale? Si falta cualquiera de estos elementos, entonces el resultado se puede ver comprometido, ¿vale? Entonces pensemos, decíamos, ¿no? En una aplicación móvil sencillita, ¿no? Detrás de esta, pues existen decisiones arquitectónicas, controles de seguridad, pruebas funcionales, etcétera, ¿vale? Y desde luego también documentación, ¿vale? Documentación que le llamamos de soporte, que esa es la lucha permanente. En pleno 2026 la gente sigue sin querer documentar, aunque sea sencillito, ¿vale? Entonces, todo esto forma parte de la actividad construir en sí, ¿vale? Y precisamente por eso las acciones que se proponen desde ITIL en este caso siguen una lógica muy clara, ¿no? Entonces, te das cuenta, las cuatro cajitas, ¿no? Primero hablamos diseño, luego planificamos la construcción y las pruebas, luego ejecutamos ambos planes, ¿no? Y luego entregamos la solución y la documentación asociada. Básico. Fijaos que construir no termina cuando el software compila correctamente o cuando una funcionalidad parece funcionar, ¿vale? Construir termina cuando la solución está preparada para ser gestionada, operada y utilizada por el cliente, ¿vale? Por el cliente o por el usuario. Esto implica que hay que pensar más allá de la simple, entre comillas, creación técnica. ¿De acuerdo? Las organizaciones más maduras, entre comillas, entienden que el objetivo no es producir código, ¿vale? El objetivo es producir soluciones que se consideren o que podamos considerar fiables, sostenibles y que puedan estar, en el mejor de los casos, pues preparadas para generar valor durante mucho tiempo, ¿no? La idea aquí sería que construir consiste en coordinar múltiples capacidades para transformar una visión en algo que realmente pueda funcionar en el mundo real. Y claro, ¿durante cuánto tiempo? Pues no sé, lo que tarde el mercado en variar o lo que tarden las necesidades en hacerse irrelevantes, ¿vale? Eso siempre va a estar presente. Por eso es que el discovery es permanente, ¿vale? Constante. Bien, hacer la transición, ¿vale? Vamos allá. Eh, la transición, venga. Muchas organizaciones creen que el trabajo termina cuando una solución ha sido ya construida, ¿vale? La experiencia nos ha demostrado con el tiempo que una solución no genera valor simplemente por el mero hecho de existir, ¿de acuerdo? Debe llegar con éxito al entorno donde ésta se va a utilizar, ¿vale? Y justo ahí es donde existe la actividad de hacer la transición. Acuérdate de esta, ¿vale? Hacer la transición. Dicho de una manera sencilla, pues diríamos que esta fase consiste en mover una solución desde el entorno donde fue creada hacia el entorno donde comenzará a generar valor, ¿vale? Esto tiene que ver con con la antigua cadena de valor que teníamos en la edición 4, ¿vale? También recuerden las cajitas de la antigua cadena de valor, ¿vale? O sea, moverlo del entorno donde fue creado hacia el entorno donde comenzará a entregar valor, ¿vale? Entonces, parece sencillo, ¿vale? Pero históricamente ha sido uno de los momentos de mayor riesgo dentro de cualquier organización. De hecho, sigue siéndolo, ¿vale? ¿Cuántas veces hemos oído hablar de actualizaciones que provocaron caídas de servicio? Tropecientas. Es más, hoy día es jueves, ¿no? Hoy día en la noche se cae algo seguro, ¿no? Como decían unos amigos que no le llamaban pase a producción, sino le llamaban pre-rollback, ¿vale? O pase a destrucción también. Entonces, son cosas que pasan y a veces no se pueden controlar, ¿no? ¿Cuántas veces una implantación aparentemente correcta terminó generando incidencias catastróficas cuando llegó a producción? Todo el tiempo, ayer, ¿no? Entonces, precisamente por eso ITIL presta tanta atención en esta actividad, ¿vale? O por lo menos intenta poner el foco en esta actividad. No se trata únicamente de desplegar tecnología, como ya hemos dicho, sino que también hablamos de introducir nuevos proveedores, incorporar recursos, retirar componentes antiguos o preparar equipos para nuevas formas de trabajo, ¿vale? Todo ello,
Todo ello debe hacerse siempre, minimizando o intentando minimizar el impacto sobre los usuarios y preservando, ¿no?, la estabilidad de los servicios. Las métricas que se proponen, al final de cuentas, pues son bastante clarificadoras, ¿de acuerdo? Porque, bueno, mira, analizan velocidad de transición, impacto sobre la disponibilidad, errores introducidos, satisfacción de las partes interesadas. Además, esa nunca falta, ¿vale? Siempre están ahí. Y suele ser pregunta de examen, además. ¿Por qué? Pues porque una transición exitosa no es simplemente una transición rápida. Eso ya yo creo que lo sabemos todos. Es una transición que permite comenzar a generar valor sin introducir riesgos de manera innecesaria, ¿vale? La idea central aquí sería pues que una buena solución mal implantada puede fracasar igual que una mala solución, igualito, ¿vale? Por eso la transición constituye un puente fundamental entre la construcción y la operación, ¿vale? Acuérdate de eso. ¿Dónde se hacen las pruebas? Mm, ¿Vale? Bien. Entonces, si hasta aquí, ¿no? Si observamos cómo trabajan actualmente muchas organizaciones, ¿no? Eh, digamos las más digitales, las más avanzadas, ¿no? Encontraremos algo bastante interesante, ¿vale? Muchas de ellas ya realizan transiciones de manera constante. Netflix, por ejemplo, despliega cambios continuamente. Amazon incorpora mejoras de forma permanente. Microsoft actualiza sus plataformas de manera prácticamente continua, ¿vale? Y todo esto es posible porque han desarrollado capacidades muy avanzadas de transición, ¿vale? Sin embargo, todas las organizaciones que se encuentran, ¿no? Que se encuentran con los mismos recursos, ¿de acuerdo? No siempre se encuentran en la misma situación, ¿vale? Entonces, muchas siguen gestionando sistemas heredados donde una actualización importante requiere de meses de preparación, ventanas de mantenimiento e incluso interrupciones planificadas del servicio. No es tan fácil, ¿vale? Entonces, ITIL en este caso reconoce esa realidad, no la descarta, ¿no? Y nos recuerda que la transición debe adaptarse al contexto. Frase mágica, ¿no? Adáptate al contexto. Básicamente, haz lo que puedas allá donde veas, ¿no? Lo importante no es la velocidad en sí, ¿de acuerdo? Lo importante es garantizar que lo que llega a producción realmente sea preparado para ser operado, ¿vale? Eso es importante. Por eso aparecen aquí conceptos como monitorización, continuidad, prueba, seguridad, etcétera, ¿no? Porque todos ellos ayudan a reducir la incertidumbre y aumentar la confianza, que ya sabemos que esto es crítico, ¿no? Además, esta actividad no se limita a incorporar cosas nuevas, ¿de acuerdo? También incluye retirar productos antiguos, desvincular proveedores o reemplazar capacidades ya existentes, ¿vale? No solamente es para meter cosas, también puede servir para sacar, ¿vale? En otras palabras, pues gestionar la entrada y la salida de componentes dentro del ecosistema de servicios, lo que tradicionalmente fue la etapa de transición, ¿de acuerdo? Acuérdate que un servicio podía estar transicionándose de la actividad al retiro, en desarrollo a la actividad, del retiro a la actividad, de la actividad al desarrollo. ¿Se acuerdan del portafolio de servicios? Pues eso, ¿vale? Siempre tengamos eso en cuenta, ¿vale? Entonces, la idea de la transición en buena cuenta, pues significa preparar el terreno para que una solución funcione correctamente en condiciones reales, según la necesidad que se ha identificado al principio, ¿vale? Siempre, pues intentando minimizar los riesgos para el negocio y evidentemente para los usuarios, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, prácticas de gestión en este caso. Eh, Llegados a este punto, pues resulta fácil entender, entre comillas, ¿vale? Por qué la transición requiere de tantas prácticas diferentes, ¿vale? Sin embargo, estamos hablando de mover cambios hacia entornos productivos, ¿vale? Y cada cambio, pues ya lo sabemos, implica riesgos, implica em, dependencias, impactos potenciales, necesidades de coordinación, etcétera. Por eso aparecen prácticas, ¿de acuerdo? Por eso aparecen prácticas como la habilitación del cambio, la gestión de despliegues, la gestión de liberaciones, las pruebas de servicio, la gestión de la configuración, todas las que vemos, ¿vale? Todas ellas, al final de cuentas, pues contribuyen a una misma finalidad, ¿de acuerdo? Que es eh, asegurar que el cambio ocurre de forma controlada, ¿de acuerdo? Entonces, pensemos, por ejemplo, en el aterrizaje de un avión, ¿vale? El aterrizaje de un avión. El vuelo puede haber sido excelente. Además, esto me pasa a mí semana sí, semana también, ¿vale? El vuelo puede haber sido excelente, pero los momentos más críticos siguen siendo el despegue y el aterrizaje, esto lo sabemos, ¿no? Te quedas dormido y te despiertas con el golpe del aterrizaje, ¿vale? O lo que me pasó el otro día, volvía yo de Londres a Madrid, me subí al avión, estaba roto, ¿eh? Me subí al avión, me senté, me conecté los cascos, me quedé dormido, me debo haber dormido cerca de 45 minutos, abrí los ojos
y no habíamos despegado. Y no habíamos despegado. Pues eso, ¿vale? Cosas que pasan, ¿vale? Entonces, con las soluciones digitales ocurre más o menos lo mismo, ¿vale? La transición es uno de esos momentos especialmente sensibles, ¿vale? Por eso las actividades que vemos aquí pues tienen una secuencia lógica, ¿no? Evaluamos requisitos, planificamos recursos, ejecutamos planes, ¿no? Comunicamos resultados en buena cuenta, ¿no? Porque fijaos que la comunicación vuelve a aparecer como un elemento fundamental, ¿no? Porque una transición técnicamente perfecta pues puede percibirse como un fracaso si las partes interesadas no comprenden qué cosa está ocurriendo, ¿vale? Las organizaciones maduras normalmente entienden que la gestión del cambio no es únicamente una cuestión tecnológica, sino que también es una cuestión de percepción, confianza, alineamiento, ¿vale? Aquí, en buena cuenta, la idea sería que la transición o la etapa de hacer la transición no busca impedir el cambio, ni de lejos, ¿no? Sino todo lo contrario. Busca que ese cambio llegue a producción de una forma segura, predecible y que sea potencialmente lo más eficaz posible de cara al usuario final, ¿de acuerdo? Bien, entonces, dicho esto, vamos a operar, ¿vale? Entonces, cuando una organización llega a esta fase, ¿vale? La de operar me refiero, suele producirse una situación interesante, ¿vale? Durante, por ejemplo, ¿no? Durante meses hemos venido hablando de estrategia, de diseño, de construcción, despliegue, etcétera, ¿vale? Sin embargo, ahora entramos en el lugar donde todos los productos pasan la mayor parte de su vida, que es la operación. O sea, una vez que lo entregas ya, hasta que ya no tenga que existir, ¿vale? Y aquí aparece una realidad que muchas veces olvidamos. Los clientes no valoran especialmente que un servicio funcione. Eso lo dan por sentado, ¿de acuerdo? Dan por hecho que debe funcionar, ¿vale? Lo que realmente notan es cuando deja de hacerlo, ¿vale? Ese es el problema, ¿vale? Todos los que vivimos en servicios lo sabemos de sobra. O sea, siempre te van a recordar por el error que cometiste, no por lo bien que lo hiciste las otras 300 veces. Entonces, pensemos en algo tan cotidiano como una aplicación bancaria que hablábamos, ¿no? Mira mi saldo, etcétera. Nadie se despierta por la mañana pensando en felicitar a su banco porque las transferencias siguen funcionando correctamente. Pero basta con que el servicio deje de estar disponible durante unos minutos para que aparezcan inmediatamente llamadas, reclamaciones, frustración, etcétera, ¿de acuerdo? Esto nos demuestra algo muy importante. El verdadero éxito, entre comillas, de la operación consiste precisamente en pasar desapercibida, ¿de acuerdo? Una operación de la que nadie habla es una operación exitosa, ¿vale? Porque todo va bien, no se nota, parece que no está ocurriendo, parece que los de operaciones no hacen nada, ¿vale? Pues eso es porque lo están haciendo bien, ¿vale? No porque no hagan nada, sino porque parece que no hacen nada porque nadie escucha hablar de la operación, ¿vale? Por eso, en este caso en particular, ITIL define esta actividad como el conjunto de acciones necesarias, ¿de acuerdo?, para mantener productos y sistemas funcionando de manera fiable, segura y consistente a lo largo del tiempo, ¿vale? Hablamos de monitorización, mantenimiento, el rendimiento, disponibilidad, continuidad, etcétera, ¿no? Copias de seguridad incluso, ¿no? Em, digamos que estas son actividades que rara vez ve el usuario, pero que básicamente influyen directamente en la calidad de su experiencia. El usuario no sabe que hay un backup de sus fotos que están en el Google Fotos que utiliza para almacenarlas. Lo habrá, ¿no? Lo da por hecho, pero se va a dar cuenta que no hay cuando haya alguna caída y se pierdan sus fotos, ¿no? Vale. Y si vemos acá, pues las métricas que aparecen en la slide, ¿no? En la diapositiva, reflejan esa realidad de manera perfecta, ¿vale? No medimos solamente si las cosas funcionan, sino que también analizamos rendimiento, capacidad de supervisión, impacto de incidentes, cumplimiento de directrices y la que no falta, la satisfacción de las partes interesadas, ¿vale? ¿Por qué? Porque operar no consiste en reaccionar cuando algo se rompe, ¿de acuerdo? Sino consiste en crear condiciones que hagan menos probable que algo se rompa. Es distinto. La idea central aquí es que el valor de un producto digital no depende únicamente de sus funcionalidades, que también, ¿vale? Sino que también depende de su capacidad para funcionar de forma consistente cuando los usuarios lo necesitan, ¿de acuerdo? Y esa responsabilidad recae directamente sobre la operación. Por eso es tan importante, ¿de acuerdo? Entonces, si tuviéramos que resumir esta actividad en una sola frase, pues probablemente sería operar, entre comillas, ¿vale? Operar consiste en mantener la promesa de valor viva todos los días.
todos los días que exista o que tenga que mantenerse vivo el servicio, ¿vale? ¿Por qué? Porque una vez que el producto ha llegado a producción, pues la organización adquiere una responsabilidad permanente. Debe asegurar que los sistemas funcionan, que los servicios permanecen disponibles tal y como se comprometió y que los riesgos se mantienen bajo control. ¿De acuerdo? Pensemos, decía, no en una compañía aérea. Los pasajeros ven aviones despegando y aterrizando, sí, pero detrás existe un enorme trabajo operativo que prácticamente nadie se da cuenta que existe. ¿De acuerdo? Revisiones, controles, monitorización, mantenimiento, planificación y chorrocientas mil actividades que permiten que todo siga funcionando con normalidad y que nuestra seguridad de alguna manera esté garantizada, ¿vale? Exactamente lo mismo ocurre con los servicios digitales. Aquí aparecen tareas como las copias de seguridad, las pruebas de continuidad, la gestión de eventos, etcétera, que finalmente son actividades invisibles de cara al usuario, pero absolutamente esenciales para la estabilidad del servicio. Y algo especialmente interesante es que muchas organizaciones están evolucionando hacia enfoques cada vez más proactivos, ¿de acuerdo? Ya no esperan a que aparezcan problemas, utilizan lo que hoy en día se llama observabilidad. ¿No? En la mañana di una charla de esto, observabilidad, analítica avanzada, ingeniería de fiabilidad que le llaman ahora, ¿no? Para detectar señales de riesgo antes de que afecten al cliente, ¿vale? Es ¿cómo lo diríamos? Es el mismo principio, de acuerdo, que utiliza el coche, ¿no? Cuando avisa de una posible avería antes de que se produzca la parada o la avería completa, ¿vale? O sea, ahora el coche te avisa, oye, el AdBlue lo tienes al 78%, échale. Oye, he detectado una pequeña bajada de presión en la rueda trasera izquierda, ¿vale? Oye, que yo qué sé, estás consumiendo más de lo que consumías de combustible hace un mes para la misma ruta, vale, ¿de acuerdo? Entonces aquí la evolución tecnológica está permitiendo, ¿no? Pasar de una operación reactiva a una operación predictiva, ¿de acuerdo? Y eso, pues bueno, en buena cuenta tiene un impacto enorme sobre la experiencia del consumidor, porque cuanto antes detectemos un riesgo, ¿no? Menor será la probabilidad de que se convierta en un verdadero problema, ¿de acuerdo? Aquí la idea es sencilla, ¿no? Operar significa garantizar que el producto sigue cumpliendo hoy la promesa que hizo ayer, ¿vale? ¿Se acuerdan del service offering, de la oferta de servicio, ¿no? Bien, entonces, prácticas de gestión que decíamos hace un rato, ¿no? Cuando observamos las prácticas de gestión que participan en la operación, veamos ahí, son un poco menos, pero son todavía, ¿eh? Cuando observamos las prácticas de gestión que participan en la operación, entendemos de inmediato que esta actividad es mucho más amplia de lo que podría parecer. ¿De acuerdo? No estamos hablando únicamente de administrar servidores o revisar alertas, ¿de acuerdo? Estamos hablando de coordinar una enorme variedad de capacidades orientadas a preservar la estabilidad y la confiabilidad de los servicios. Brutal, ¿vale? La disponibilidad garantiza que el servicio esté accesible cuando haga falta. La capacidad, ya lo sabemos, ¿no? Asegura que pueda soportar la carga que se espera. La seguridad protege la información. La monitorización analiza continuamente el comportamiento de los sistemas. La gestión de problemas identifica las causas subyacentes, ¿no? Lo que hay detrás del origen, ¿no? Antes de que se generen nuevas incidencias, también decimos, ¿no? Y todas estas capacidades, pues finalmente trabajan juntas con un objetivo común, ¿no? Evitar que los consumidores perciban interrupciones o degradaciones en la propia calidad del servicio. Lo interesante en buena cuenta es que muchas de las mejores operaciones del mundo no son prácticamente invisibles, ¿de acuerdo? Perdón, son prácticamente invisibles, ¿vale? Cuando todo funciona correctamente, rara vez llaman la atención. Sin embargo, detrás existe una enorme disciplina organizativa, que es lo que comentábamos hace un rato, ¿no? Por eso las actividades que se proponen siguen una secuencia lógica, las tres, ¿vale? Evaluar necesidades operativas, planificar recursos, ejecutar operaciones y comunicar el estado de los servicios. Ya está, ¿vale? Fijaos que incluso aquí la comunicación sigue siendo importante, ¿vale? Porque operar no significa simplemente mantener sistemas funcionando. También significa proporcionar visibilidad y confianza a las partes interesadas. Las organizaciones modernas, vamos a ponerlo así, quieren saber qué cosa está ocurriendo, qué riesgos existen y cuál es el estado real de las capacidades digitales en este momento. La gran idea, ¿no? La idea central de todo esto es que la operación efectiva no surge por casualidad, sino que es el resultado de múltiples prácticas trabajando de forma coordinada para poder ayudar de alguna manera a proteger esa estabilidad del servicio y la experiencia del usuario a la que nos hemos comprometido en la oferta. ¿De acuerdo? Eso es importante. Entonces, vamos allá.
Ya estamos acabando, ¿eh? Perdonad la extensión, que no los quiero dejar solo con highlights, ¿vale? Bien, entonces, entregar, ¿vale? Entregar. Eh, Casi se me va la idea. Entregar. Entonces, hasta ahora, vale. Hasta ahora hemos estado hablando mucho pues, de productos, de tecnología, recursos, operación, etcétera, ¿vale? Pero llega un momento en el que ya debemos recordar algo específico, ¿de acuerdo? El cliente, dijimos, no compra operaciones. El cliente compra resultados, ¿de acuerdo? Compra resultados, outcomes, siempre, ¿vale? Y precisamente por eso es que existe la actividad entregar. Y escucha bien para que encuentres la diferencia entre operar, entregar, hacer la transición, dar soporte, ¿vale? Pues, hay gente que se está confundiendo mucho con eso, ¿vale? El cliente compra resultados, decía, ¿no? Entonces, por eso existe esta actividad que es entregar. Esta actividad representa ese momento en el que las capacidades de la organización se convierten en un valor percibido ya por el usuario, ¿de acuerdo? Es importante aquí entender que la diferencia es grande respecto a operar únicamente, ¿vale? Operar se preocupa por mantener los sistemas funcionando, ¿de acuerdo? Operar se preocupa por mantener los sistemas funcionando. Entregar se preocupa por garantizar que el cliente reciba el servicio comprometido. ¿M? Operar se preocupa de mantener los sistemas funcionando. Entregar se preocupa por garantizar que el cliente reciba el servicio comprometido. Diferente, ¿eh? Por ejemplo, un hotel. El mantenimiento de las instalaciones forma parte de la operación, ¿vale? El mantenimiento de las instalaciones forma parte de la operación. La experiencia de alojamiento forma parte de la entrega. ¿Se entiende la diferencia, verdad? O sea, hay todo un equipo que está limpiando, acomodando, cambiando puertas, cambiando vidrios, limpiando camas, limpiando baños, etcétera. Mantenimiento de las instalaciones, ¿vale? Eso sería operar, ¿vale? Cuando llega el usuario, llega el huésped al hotel y hace consumo de la habitación y la encuentra bien, la encuentra fresca, la encuentra organizada, encuentra las toallas en su sitio, encuentra todo lo que necesita, etcétera. Lo atienden rápido, le hacen el check-in rápido, el check-out también, el desayuno es bueno, etcétera. Cuando ocurre todo eso, entonces estamos hablando de entregar. ¿De acuerdo? De la propia entrega del servicio, no de la operación, no del mantenimiento, sino de la entrega, ¿vale? Vean la diferencia, ¿eh? ¿Vale? Entonces decía, la experiencia de alojamiento es la entrega, ¿vale? Entonces, ambas son esenciales, desde luego, porque una no ocurre sin la otra, pero responden a objetivos diferentes, ¿vale? Entonces, o desde el ámbito digital ocurre exactamente lo mismo. Podemos tener una plataforma técnicamente estable, pero si los usuarios no reciben la experiencia esperada, pues la percepción de valor será negativa, negativa a morir, negro, pero negro noche, ¿de acuerdo? Por eso, esta actividad se centra en aspectos como incorporación de usuarios, acceso a recursos, prestación del servicio, seguimiento de los compromisos acordados, ¿no? Y aquí aparecen los benditos SLAs, ¿de acuerdo? Ya sabemos, ¿no? Los acuerdos de nivel de servicio. Estos, pues, son los que al final ayudan a definir qué espera exactamente el cliente, ¿no? Y cómo vamos a medir el cumplimiento de los mismos, ¿vale? Las métricas, las que vemos acá, ¿no? Las métricas, pues, se centran en satisfacción, calidad percibida, cumplimiento de compromisos y la alineación con la estrategia. Eso no falla, ¿vale? Porque desde la perspectiva del consumidor, ¿vale? Desde la perspectiva del consumidor, no importa en realidad demasiado cómo está organizado nuestro entorno por dentro. Le da un poco igual. Lo que importa es si recibe o no el servicio prometido. Es distinto, ¿eh? Y pequeñas situaciones, actividades, pequeñas decisiones pueden cambiar brutalmente el sentido de la experiencia del usuario, ¿no? Hay hoteles, por ejemplo, donde en pleno verano, me pasa mucho, ¿vale? Llegas en pleno verano y hasta que tú no entras a la habitación y no pones la tarjetita, no se puede encender el aire acondicionado. Con lo cual, pues en verano aquí en Europa, pues ya lo sabes, ¿no? 40 grados, 40 y pico grados, días húmedos, calurosos, etcétera. Pues llegas al hotel, ¿no? Llegas a la habitación, abres la puerta y la habitación está que arde, ¿no? Arde. Abres la puerta y dice, arde papi. Entonces tú ya estás que te quemas vivo. Entonces, ¿eso es una tontería? No. Eso es parte de cómo se entrega el servicio, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues evidentemente tener la habitación fresca, ¿no? Tener la habitación fresca, evidentemente, tiene un coste asociado. El aire acondicionado no es gratis, ¿vale? Pero, por ejemplo, hay hoteles donde tú llegas y la habitación está fresca, aunque tú no hayas puesto la tarjetita, aunque tú todavía no hayas entrado.
Evidentemente eso no está encendido todo el día si la habitación está vacía, pero si tú ya sabes que el huésped va a llegar de una hora a la otra o que tiene que hacer el check-in a determinada hora obligatoriamente, pues esa habitación puedes programarlo para que esté fresco. Entonces el huésped llega y da gracias al cielo de llegar. Esa sensación termina de coronar el servicio que tú des. Luego eso puede equilibrarse con un montón de errores que a lo mejor luego no has contemplado en tu servicio, ¿vale? Bien. Entonces, ¿qué te estaba contando? Ah, vale. Bien, entonces, em, la idea en este caso, ¿de acuerdo? Sería que entregar, ¿no? Es el momento en el que el valor deja de ser una intención, en buena cuenta, y se convierte en una experiencia real para el usuario, ¿vale? Experiencia real. Entonces, vamos allá. Si, si operamos, ¿de acuerdo? Si operamos correctamente, mantenemos los productos disponibles, ¿de acuerdo? Si entregamos correctamente, entonces conseguimos que los usuarios obtengan valor de ellos, ¿vale? Y aunque las dos actividades están profundamente conectadas, pues los objetivos no son el mismo, ya lo hemos dicho, ¿de acuerdo? Entregar implica facilitar el acceso a recursos, realizar acciones de servicio, incorporar usuarios, etcétera, ¿de acuerdo? Cuando sea necesario, ¿vale? Y en definitiva, pues permitir que los consumidores alcancen los resultados que buscan. Básicamente es la idea. Por ejemplo, con el Microsoft 365, ¿no? Operar significa mantener la plataforma funcionando. Listo, ¿vale? Entregar significa permitir que millones de personas utilicen su correo electrónico, videollamadas, colaboración documental, múltiples capacidades, etcétera, de forma efectiva y cuando les dé la gana, ¿vale? Operar es que esté funcionando y entregar es que funcione cuando yo lo necesito y que tenga las funcionalidades listas para mi uso y disfrute, ¿de acuerdo? El usuario, como decíamos hace un rato, pues rara vez distingue entre ambas actividades. Para el usuario, salvo que vayas con el ojo entrenado, para ti es lo mismo, ¿de acuerdo? Para el usuario normalmente, pues todo forma parte de una única experiencia. Y ahí está el error, ¿vale? No solo de percepción, sino que muchas veces diseñamos pensando en que eso es lo normal y no es lo correcto, ¿vale? Y precisamente por eso es que esta fase resulta tan importante. ¿Por qué? Porque aquí es donde se produce el contacto más visible entre organización y consumidor, ¿de acuerdo? Los puntos de contacto del journey, ¿vale? Cualquier retraso, cualquier error, incumplimiento de expectativas, etcétera, va a tener sí o sí un impacto inmediato sobre la percepción del servicio, ¿de acuerdo? Por eso en esta versión y en la anterior también, nos recuerda constantemente que la entrega debe alinearse con acuerdos claros, con criterios de calidad y expectativas bien definidas, ¿de acuerdo? No basta simplemente con proporcionar acceso, ¿vale? Hay que proporcionar una experiencia consistente, ¿vale? Y esa experiencia pues debe mantenerse a lo largo del tiempo. Acuérdate de la sostenibilidad de la que hablábamos, ¿de acuerdo? La idea aquí sería pues que la entrega, en buena cuenta, representa la materialización visible de todo el trabajo que se ha venido realizando en las actividades anteriores, en descubrir, en diseñar, etcétera, ¿vale? Es el momento, es el momento en el que el cliente experimenta directamente el valor que la organización es capaz de generar, ¿vale? Entonces, veamos prácticas de gestión en este caso, ¿vale? Cuando observamos las prácticas, ¿no? Vemos que, pues, oye, hay unas que son más visibles para los usuarios, ¿de acuerdo? Aquí aparece, por ejemplo, la gestión de solicitudes o peticiones, que le llamamos, ¿vale? La gestión de niveles de servicio, el service desk, el punto de contacto, ¿no? La gestión de incidentes, la gestión de relaciones, ¿no? Y por supuesto, no es casualidad, ¿de acuerdo? No es casualidad. Y esto también te es una idea más o menos de dónde situar la parte de entregar respecto a lo que antiguamente veíamos como operación, ¿vale? O sea, si te das cuenta, hay una línea muy delgadita entre lo que antes llamábamos operación del servicio con lo que ahora llamamos entregar. Muy delgadita, ¿eh? Por eso la confusión de tanta gente. Y no está mal planteado, simplemente es un cambio de enfoque, ¿vale? Em, ¿Por qué? Pues porque finalmente esta actividad se encuentra en esa frontera entre la organización y los consumidores, en la que está al otro lado del consumidor de inmediato, ¿vale? Este es el lugar donde finalmente se van a materializar esos compromisos que se han adquirido durante la oferta y toda la negociación, y bueno, pues es donde el cliente va a decir bueno o malo, ¿no? O quiero o no quiero, ¿no? Entonces, digamos que por ejemplo, ¿no? Un usuario que necesita acceso a una nueva aplicación, ¿no? O un empleado que solicita un portátil nuevo, ¿vale? O un cliente que requiere una ampliación de capacidad. Bueno, nada del otro mundo, ¿no? Todo eso forma parte de la entrega de servicios, eso ya lo sabemos.
Lo interesante es que detrás de todas estas interacciones, aparentemente sencillas, por supuesto, existe una enorme cantidad de coordinación interna, enorme. Hay procesos, herramientas, acuerdos, recursos, personal, métricas, proveedores incluso, ¿de acuerdo? Trabajando conjuntamente para asegurar que la experiencia sea todo lo positiva posible. Por eso, las actividades operativas siguen una secuencia lógica, ¿de acuerdo? Si te das cuenta, evaluar compromisos, confirmar recursos, ejecutar la entrega, ¿vale? A partir de ahí, informar sobre los resultados. Y nuevamente aparece un concepto recurrente, ¿no? La visibilidad, que lo hemos dicho ya. ¿Por qué? Porque la confianza no depende únicamente de lo que hacemos, también depende de cómo comunicamos lo que hacemos. Es clave, ¿de acuerdo? Las organizaciones más maduras, ¿de acuerdo? No solamente prestan servicios, también consiguen que sus clientes comprendan el valor que están recibiendo, ¿vale? La idea central aquí sería que la etapa esta de entregar no consiste únicamente en proporcionar un servicio, sino consiste en garantizar que el consumidor percibe, ¿no?, el valor de manera real respecto al servicio que está consumiendo, ¿de acuerdo? Eso es importante, ¿vale? Y bien, vamos al otro lado. Bien, entonces, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Esta es la etapa de dar soporte, ¿vale? Por muy bien que diseñemos, construyamos, operemos, entreguemos los servicios, etcétera, existe una realidad imposible de obviar, ¿de acuerdo? No la vamos a poder evitar jamás. Tarde o temprano van a aparecer incidencias. Tarde o temprano van a aparecer incidencias. Y precisamente para responder a esos momentos existe la actividad de dar soporte. Mira las líneas, entre la diferencia entre entregar, que es mantener, ¿no?, que todo funcione, operar, que es materializar el valor, ¿no? Perdón, entregar, ¿vale? Y la de dar soporte, ¿de acuerdo? Que es la que va a tratar las incidencias. Las tres eran operación antes, ¿vale? Ahora se han desglosado. Antes o después aparecerán las incidencias. Y precisamente para responder a esos momentos específicos es que está esta actividad, te decía, ¿no? Entonces, lo interesante es que muchas personas asocian soporte, ¿de acuerdo?, únicamente con resolver problemas. Sin embargo, desde la visión que nos trae ITIL, ¿no?, tiene un punto bastante más amplio. Dar soporte en buena cuenta significa restaurar el servicio, ¿de acuerdo? Minimizar impacto, gestionar los incidentes, responder ante desastres. Y bueno, y dentro de todo esto, ir aprendiendo constantemente de lo sucedido, ¿vale? ¿Te suena, no? Incidentes, problemas, continuidad, conocimiento, ¿no? Porque en buena cuenta el verdadero objetivo no es solamente arreglar algo que falla, sino en realidad es proteger la experiencia del cliente y la continuidad del negocio. Mira, por ejemplo, ¿no?, una emergencia médica, ¿vale? Lo importante no solamente es identificar el problema, lo importante es actuar rápidamente para poder reducir las consecuencias y recuperar la normalidad lo antes posible. O sea, no solamente que, sí, está teniendo un infarto, tráigamelo el lunes. No, ¿de acuerdo? No. Hay que diagnosticar rápidamente y actuar rápidamente, ¿de acuerdo? Y actuar rápidamente. Si no, al final, pues las consecuencias son brutales. No me basta con detectar las cosas rápidamente. Entonces, la misma lógica se aplica aquí, ¿vale? Por eso las métricas, las que ves aquí, ¿no? Tie- eh, Ponen énfasis en la velocidad de restauración, en el impacto de incidentes, en el cumplimiento de SLAs y en la satisfacción de los usuarios. Una organización, entre comillas, madura, vamos a decirlo así, suele entender que la perfección no existe, ¿vale? Por mucho que te la inventes o que quieras decir que la has conseguido, la perfección no existe, ¿de acuerdo? Lo importante, en buena cuenta, es desarrollar esa capacidad para poder responder de manera eficaz cuando aparecen problemas que no vas a poder evitar jamás, ¿de acuerdo? Situaciones imponderables que por mucho que te protejas, te cuides y te anticipes, van a caer, sí o sí, ¿de acuerdo? Y además, cada incidente, evidentemente, pues representa una oportunidad de aprendizaje, ¿no? De cada incidente puedes aprender algo, si sobrevives, ¿no? Una oportunidad, por ejemplo, para mejorar procesos, para reducir riesgos en el futuro, para fortalecer la resiliencia que le llaman ahora organizativa, ¿no? Aquí la idea clave de dar soporte, ¿no?, de la actividad, mm, es que no se mide únicamente por los problemas que resuelve, sino también por la confianza que genera cuando las cosas no salen según lo previsto. Y ese escenario es normal, ¿de acuerdo? No es que te toque a ti porque eres salado, ¿vale? Son cosas que ocurren y que van a ocurrir siempre dentro de una dinámica de servicios y de producto natural, ¿de acuerdo? Acuérdate que el único que no falla es el que no hace nada, ¿vale? Entonces, dar soporte, ¿no? Decíamos. Aquí, como te adelantaba hace un ratillo, pues llegamos ya a la última actividad del ciclo de vida, ¿de acuerdo? La última.
Y bueno, y curiosamente una de las más visibles de cara al usuario. Esta es la que ya se ve, ¿vale? Porque cuando, bueno, lo hemos dicho, ¿no? Cuando todo funciona bien, pues pocas personas piensan en soporte, ¿no? Pocas personas piensan en soporte. De hecho, cuando piensan en soporte no se acuerdan de soporte, sino piensan en sotorpe, ¿no? Pues esta gente es sotorpe, es que son la hostia. No, entonces suele pasar, ¿vale? Pero cuando surge una incidencia, ¿de acuerdo? El soporte se convierte inmediatamente en la cara visible de la organización. De inmediato, ¿de acuerdo? De inmediato, ahí no hay nada más que hablar. Y por eso el papel es tan importante, ¿de acuerdo? Por eso tiene un papel tan relevante. Esta actividad, dice Antonio, los de soporte no hacen nada, solo saben apagar y prender. Sí, reinicia el router. Luego te cuento. Entonces, esta actividad, decíamos, ¿no? Incluye la gestión de incidentes, la recuperación de servicios, la respuesta ante desastres, te contaba hace un rato, la investigación de problemas. ¿A qué te suena? Operación del servicio, ¿no es cierto? Vale, pero ahora se llama dar soporte, ¿vale? Fijaos que hablamos constantemente de colaboración, ¿vale? Constantemente de colaboración. ¿Por qué? Pues porque los incidentes importantes rara vez pueden resolverse, perdón, desde un único equipo. Rara vez. Los importantes, ¿eh? Vale. En la mañana estaba yo terminando de definir un proceso, bueno, un procedimiento en realidad, de gestión de incidentes para una grandísima corporación deportiva que tenemos aquí en España, donde, pues, oye, mm, tienen que intervenir muchos actores para resolver las cosas. Entonces, la gestión de incidentes, bueno, sí, se abre, se clasifica, ¿no? Se asigna, se le hace seguimiento, etcétera. Pues no, no. Depende, eso será pues en un kiosco, ¿no? En una tienda de arroz, de papas. En una organización grande, ¿no? Los incidentes pueden ser potentes y mayúsculos, con lo cual muchas veces tienen que intervenir multitud de áreas y hay que saber concatenar esa actividad para que todo vaya medianamente bien. Como te decía hace un rato, nunca te vas a salvar de los problemas, ¿vale? Entonces, te decía, ¿no? Todo esto suele resolverse de un único punto. Entonces, el problema crítico que puede requerir siempre esto, ¿no? Eh, es que para resolver un problema crítico, ¿vale? Se requiere normalmente la participación simultánea de operaciones, desarrollo, infraestructura, seguridad, etcétera, ¿vale? Y evidentemente del service desk, ¿vale? O del único punto de contacto, o como le quieren llamar ustedes. Y eso normalmente exige comunicación, coordinación y una visión compartida de objetivos dentro de la organización, ¿vale? Esto no puedes evitarlo. Además, la automatización hoy en día, ¿vale? Está transformando profundamente esta actividad. Muchas organizaciones ya utilizan mecanismos de detección temprana, autocorrección, respuestas automáticas, ¿no? Para reducir tiempos de recuperación, ahorrar costes en recursos, etcétera. Sin embargo, ¿no? Incluso con los mejores niveles de automatización, y eso lo hemos vivido muchos ya, incluso con los mejores niveles de automatización, siempre seguirá existiendo la necesidad de la colaboración humana cuando surjan situaciones complejas. De momento, ¿eh? Pero yo apuesto porque esto todavía le queda un rato, algunos años, afortunadamente. Porque algunos problemas simplemente no pueden predecirse de manera total, completamente, ¿vale? Lo que sí podemos hacer es prepararnos para responder mejor cuando aparezcan, eso sí. Y esa preparación es precisamente una de las funciones esenciales de dar soporte, ¿vale? La idea central de esta actividad es que dar soporte no significa únicamente arreglar lo que falla, ¿no? Lo que hemos dicho hace un rato. Significa ayudar a la organización a recuperarse rápidamente, aprender de cada experiencia e intentar fortalecer toda la actividad y toda la dinámica operativa de cara al futuro, ¿vale? Entonces, veamos prácticas. Si vemos esta última diapo, ¿no? del ciclo de vida, eh, resulta evidente, ¿de acuerdo? Que el soporte no es una actividad aislada ni responsabilidad exclusiva del Service Desk. Eso ya por descontado, ¿de acuerdo? En realidad es probablemente una de las actividades más transversales de toda la organización, ¿vale? Cuando ocurre una incidencia grave, nadie pregunta si el problema pertenece a infra, a desarrollo, a redes, a seguridad o a quien sean, o a los proveedores incluso. Nadie pregunta, ¿de acuerdo? Lo único que importa es recuperar el servicio, ¿vale? Y cuando digo nadie pregunta, me refiero a los usuarios, ¿vale? Lo único que importa es recuperar el servicio. Y precisamente por eso vemos tantas prácticas aquí, tantísimas prácticas trabajando, ¿no? Trabajando juntas, me refiero. La gestión de incidentes, pues ya sabemos, ¿no? Ayuda a restaurar la normalidad lo antes posible, o eso debería. La gestión de problemas busca las causas profundas o subyacentes para evitar que esto vuelva a ocurrir, con un poco de suerte, ¿vale? La continuidad del servicio prepara a la organización para escenarios extremos. La monitorización detecta ay, señales tempranas de deterioro, le llamamos, ¿no? De manera proactiva.
La gestión del conocimiento permite aprovechar experiencias previas y la gestión de cambios y despliegues pues nos ayuda o nos facilita la aplicación controlada de correcciones. Eso es importante, ¿vale? Lo importante aquí, lo interesante es que todas estas disciplinas tienen un mismo objetivo, el mismo, reducir el impacto que una interrupción puede tener sobre el negocio y sobre los usuarios. Para y contar, ¿vale? Pensemos por un momento en una plataforma de comercio electrónico durante una campaña de ventas importante, ¿vale? Un Black Friday, ¿no? O un Black Week, como se estila ahora, ¿no? Porque ahora con la excusa del Black Friday se la pasan de oferta todo el mes, ¿no? Entonces, imagínate una plataforma de comercio electrónico durante una campaña de ventas, ¿vale? Importante, además, de fin de año. Cada minuto de no disponibilidad puede representar pérdidas económicas brutales, un impacto reputacional catastrófico y la frustración de los clientes no tiene nombre, ¿de acuerdo? El soporte debe actuar de forma rápida, coordinada y eficaz, porque de lo contrario nos metemos en un lío, ¿vale? Por eso, las actividades que aparecen en esta diapositiva, si las ves ahí, ¿no? Los tres grandes grupos, siguen una secuencia lógica y sencillita, ¿vale? Primero identificamos y evaluamos el problema, después respondemos para restaurar el servicio y finalmente revisamos lo ocurrido y comunicamos resultados. Ya está, ¿vale? Esta última fase suele ser una de las más infravaloradas, ¿de acuerdo? Porque parece que todo está hecho. Muchas organizaciones invierten todita su energía en apagar el incendio y muy poca en entender por qué empezó. Y eso yo creo que todos lo hemos vivido e incluso lo vivimos, ¿vale? Sin embargo, ahí es donde aparecen los mayores aprendizajes, ¿vale? Y si observamos todo el ciclo de vida que hemos ido recorriendo hasta ahora, descubriremos algo relevante, ¿vale? Una cosa importante. Descubrir, diseñar, adquirir, construir, hacer la transición, operar, entregar y dar soporte, ¿de acuerdo? No son actividades independientes, ¿de acuerdo? No lo han sido en ningún momento ni lo van a ser nunca. Son capacidades que colaboran para generar valor de manera continua y por separado no hacen nada, ¿vale? La idea central aquí es que el soporte no representa el fracaso del servicio, ¿vale? No representa el fracaso del servicio. Representa la capacidad de la organización para responder cuando la realidad no ocurre exactamente como la teníamos esperado o planificada, ¿de acuerdo? Eso es importante aquí, ¿vale? Dice Antonio, ¿consideramos un vía definiendo RTO y RPO entre otras? Claro. Claro, claro. O sea, aquí estamos hablando de impacto en el negocio directamente. Estamos considerando que no solamente es un tema de tiempos, sino es un tema de reputación, de caída de otros servicios, de temas económicos, por supuesto, de cómo se pueden afectar otros ámbitos de la organización que no estamos pensando. Acuérdate que aquí no estamos hablando únicamente de TI, ¿vale? Estamos hablando de productos y servicios que pueden venir de cualquiera de las áreas. TI es un participante más, ¿vale? Entonces son situaciones que se pueden ir dando sin ningún tipo de duda, sin ningún tipo de problema, ¿vale? Entonces, por ir cerrando, ¿vale? Por ir cerrando. Llegamos, pues, gracias por el tiempo, ¿vale? Llegamos así, pues, al final del recorrido, ¿no? Por el ciclo de vida de productos y servicios digitales que plantea la versión 5 de ITIL, ¿de acuerdo? Si observamos las actividades juntas, ¿de acuerdo? Aparece una idea potentísima, ¿de acuerdo? Y además que le hemos mencionado en varias ocasiones, ninguna de ellas existe de forma aislada, ninguna, ¿de acuerdo? Cada una de ellas depende de las demás. Descubrir nos ayuda a entender qué cosa necesita el mercado, ¿no? Diseñar transforma ese conocimiento en soluciones posibles, ¿no? O en posibles soluciones. Adquirir garantiza la disponibilidad de recursos. Construir convierte las ideas en capacidades reales. Hacer la transición lleva esas capacidades a un entorno operativo. Operar mantiene la estabilidad en todo momento. Entregar materializa el valor para el consumidor. Y dar soporte protege la continuidad cuando aparecen los problemas. ¿De acuerdo? Lo interesante es que muchas organizaciones se vuelven, digámoslo así, excelentes o muy activas, ¿de acuerdo? En una o dos de estas actividades. ¿De acuerdo? Eso es lo interesante y lo triste, ¿vale? Y descuidan las demás, ¿vale? Eso suele ser normal, ¿de acuerdo? Entonces, algunas son magníficas construyendo tecnología, pero no entienden a los clientes. Otras conocen muy bien a los clientes o a los consumidores, pero tienen muchísimas dificultades para ejecutar sus ideas. Otras destacan en la operación, pero avanzan muy lentamente a nivel de innovación, ¿vale? Sin embargo, las organizaciones que se consideran más maduras en el mercado actualmente, pues entienden que el valor surge de un equilibrio entre todas estas actividades, ¿de acuerdo? Pensemos, por ejemplo, en una orquesta, ¿no? Porque pues,
no basta con tener un pianista fuera de serie, ¿vale? Tampoco basta con violinistas que han salido de la Sinfónica de Londres, ¿no? El resultado aparece cuando todos los músicos trabajan coordinadamente siguiendo la misma partitura, ¿vale? El ciclo de vida del producto y servicio que plantea ITIL funciona exactamente del mismo modo, ¿de acuerdo? Funciona del mismo modo. Cada actividad aporta algo único, como hemos visto hace un momento y como hemos ido desarrollando durante el webinar. Cada actividad reduce riesgos diferentes, contribuye a que los productos y servicios sigan siendo relevantes, útiles, valiosos con el paso del tiempo, sostenibilidad, ¿vale? Y eso nos lleva a la conclusión más importante o al mensaje que me gustaría que se llevaran de este webinar, ¿de acuerdo? En el pasado, muchísimas organizaciones se han centrado siempre en entregar proyectos, ¿de acuerdo? Hoy el reto es muchísimo más amplio. Ahora necesitamos ser capaces de gestionar productos y servicios digitales que evolucionan y que tienen que evolucionar constantemente, que se adaptan al cambio y que generan valor todos los días, ¿de acuerdo? Decíamos al principio, los clientes no compran tecnología, no compran procesos, tampoco compran proyectos. Los clientes compran resultados. ¿De acuerdo? Lo demás es el medio. Los clientes compran resultados. Todo el ciclo de vida que hemos visto de producto y servicio dentro de ITIL existe para intentar asegurar que esos resultados puedan generarse de forma continua, sostenible y que en todo momento estén alineados con las necesidades cambiantes del negocio y de las personas. Son cosas que no son sencillas de gestionar, pero que, bueno, por lo menos de alguna manera se pautean para que haya una guía, una forma de trabajar, una lógica que seguir, ¿de acuerdo? Con la idea de que, por un lado, nos evitemos los inconvenientes de una mala gestión de nuestros productos y servicios y que, por otro lado, podamos garantizar ese valor que buscan nuestros clientes al momento de contar con nosotros como organizaciones. Eso es importante, ¿de acuerdo? Y mucho de lo que estamos hablando hoy en día o sea, ahora mismo con el tema de ITIL, versión 5, en realidad son disciplinas que llevan mucho tiempo en el mercado, ¿de acuerdo? La gestión de productos lleva muchísimos años, la experiencia del consumidor, del cliente, del usuario lleva muchísimos años, ¿de acuerdo? O sea, toda esta dinámica, toda esta lógica no es en realidad propiamente de ITIL, no es un invento de ITIL versión 5, tampoco lo era de la edición 4, eso los que estamos aquí realmente metidos en el tema lo sabemos, o sea, no es un invento, pero ITIL, bueno, se mantiene dentro de esa idea de agrupar, ¿no? De aglutinar las mejores prácticas del mercado o de los diferentes sectores e intentar consolidarlas en una manera de trabajar. Para mí es válido, es respetable, pero no es lo único que existe, ¿de acuerdo? No es lo único que existe, no es lo único que hay, ni tampoco está escrito en piedra, ¿de acuerdo? Con lo cual no tiene una sola interpretación. Habrán interpretaciones muy erradas, ¿de acuerdo? Y habrán interpretaciones correctas, pero no solamente hay una, ¿vale? Hay muchísimas, ¿vale? Entonces, eso hay que tenerlo siempre en consideración. El mercado, en buena cuenta, está cambiando mucho. En los últimos años ha tenido un salto brutal en medio de todo esto. ¿Vale? Y hoy en día pues ya tenemos la IA metida hasta la cocina, todo el tiempo hablamos de IA, la IA para esto, la IA para lo otro, los agentes, ¿no? Los automatismos, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí también vamos a ir caminando unas rutas que hasta antes de ayer nadie pensaba, ¿de acuerdo? De hecho, ayer hice una publicación, la pueden ver, está en mi LinkedIn, ¿vale? Donde estoy planteando ya un escenario que todavía no se toca abiertamente a nivel de nuestro sector, pero es una realidad que ya está ahí, que existe y que la vamos a terminar viendo o disfrutando antes o después, que son la... n- No es la evolución, pero es una participación novedosa en este caso, ¿no? O sea, siempre hemos hablado de los Service Level Agreements, ¿no? O de los Operational Level Agreements, o lo que tú quieras Level Agreements, los Experience Level Agreements, ¿vale? Pero yo traigo al ruedo una idea, pues que le venía dando vueltas hace rato, que es los Agents Level Agreements. Porque claro, todo el mundo está pensando en cómo montar la IA para automatizar ciertas cosas y poner agentes a trabajar y todas las demás historias, ¿no? Pero lo están viendo como un fin, como un proyecto de ponerlos a trabajar, que los agentes empiecen a hacer sus cosas, etcétera. Sí, 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 perfecto. Pero luego, ¿qué vas a medir? El rendimiento, la capacidad, el tiempo, etcétera, o sea, lo que mides ahora, vas a seguir midiendo lo mismo, teniendo en consideración que estas son actividades que se van a realizar en automático el 99.9% del tiempo y que esas decisiones van a ir en función de la IA y en función de lo que le enseñes, y en función del algoritmo que escojas y en función de la técnica que tú elijas.
Entonces, ¿cómo vas a medir que esas decisiones han sido realmente acertadas? Que no pudieron haber sido otras, que no pudieron tener una mejor finalidad, que no tuvieron sesgo en la misma. O sea, ya no hablamos de medir cosas operativas al 100%. Estamos hablando de que hay que empezar a medir también ese tipo de respuesta, de lógica, de aplicación, es otro planeta, ¿de acuerdo? Entonces, yo lo he escrito planteando, pues, abrir ese melón, ¿de acuerdo? A ver cómo, a ver por dónde salta, ¿de acuerdo? Que estoy segurísimo que en breve vamos a empezar a hablar todos de los AI Agents Level Agreements. Estoy convencidísimo, los ALAs les he puesto yo. ¿Vale? Entonces, nada, yo llego hasta aquí. Espero honestamente que les haya gustado el webinar.